Pero pensemos en que hay un conflicto nuclear y se convierte todo lo que hay entre, yo qué sé, entre tiro y... Sidón. Sidón. No, entre tiro y Sidón no, entre tiro. El triángulo, tiro, Gaza, Ujú. Teherán, vidrio. Bienvenidos a Como, el podcast de Antiayuda. Quizá ya sí el último programa que grabamos, Carlos. No lo sé, seguramente no. Seguramente no, de acuerdo. No el último que veréis en emisión. Estamos grabando a destiempo porque la actualidad de nuevo manda. De verdad que estoy harto, ¿eh? Estoy harto de la geopolítica, estoy harto de todo, tío. Por favor, ¿me pueden dar un verano tranquilo? Solo pido eso, tío. Llevamos varios años de veranos muy movidos. Ya, tío, o sea... Que lo más grave que pase sea un partido entre la selección catalana y la de Papúa Nueva Guinea, algo así, lo que pasaba antes, los veranos. Claro. Esto yo leí que en el verano del 94 o el 95 el escándalo era que Dragon Ball iba a acabar pues con nosotros como niños. Nos iba a convertir pues en pervertidos. Y mira ahora. Tenían razón. No tenían razón, pero da igual. Bueno, Da igual. Efectivamente, se nos ha reclamado. La geopolítica y nuestros fans han sido muy insistentes y Sí. hemos decidido saltarnos nuestro calendario de grabación para hablar de Irán. y por lo tanto estamos en un chiringuito de guerrones. Ahora aquí entraría algún tipo de cabecera loca, Sí. que no va a pasar porque no va a ninguno pasar. de los dos va a hacer. No, Pero- porque vosotros queréis esto rápido, no Claro. queréis que haya música aquí. Os la imagináis, Sí. ¿vale? En plan, como, yo qué sé, como si fuera Ferreras, pero sin ser colaquero, yo qué sé. Claro, imaginaos cómo sería el thumbnail de esto si le echáramos un poco más de mimo. Caption se dice, ¿no? En plan, ha habido bombardeo y los dos Sí. así, ¿no? Miles de Sí, muertos. miles de muertos. Es que el otro día vi que Alan Barroso habla de estas cosas y se hace los thumbnails así como... Sí, claro, Irán. Alan Barroso ha decidido seguir la peor estrategia del mundo, que es copiar a los youtubers de extrema derecha en cantidad de vídeos y en fango. Sí. Que es un poco como, bueno, si Bueno, es tu decisión... llamándose Barroso. Sí, claro. Si es su decisión, adelante. Vayamos- ¿Es el modelo a seguir? sí. Yo creo que no, pero bueno. Vayamos al tema. Resumen del conflicto. Israel-Irán. Estamos a día 17 de junio del 2025 y a lo mejor si escucháis esto en unos días... Ya no hay Irán. Ya no hay Irán. Quizá ya no hay Oriente Medio. Quizá se cumple la profecía de que todo se convierta en un enorme mar. Claro. ¿Y Está la cosa... Está la cosa incierta, la verdad. Que es un poco a lo que hay que acostumbrarse. Sí. Porque, a ver, pensemos una cosa antes de entrar en el tema. Y tranquilos, que vamos a hablar de tantas cosas que esto no va a ir solo de actualidad porque tampoco hay tanta, ¿no? Pero pensemos en que hay un conflicto nuclear y se convierte todo lo que hay entre, yo qué sé, entre tiro y... Sidón. Sidón. No, entre tiro y Sidón no, entre tiro. El triángulo, tiro, Gaza, Ujú. Teherán, vidrio. ¿Sabes? Que cuando De hay repente- una temperatura muy alta y hay De repente el yermo de Fallout, ¿no? el yermo de Fallout. Vidrio. De repente suena música de los años 50 en esa zona, por algún motivo, Hmm. y hay osos mutantes. No hay nada. Mejor. Nada, Eh, absolutamente nada. Claro, esto ya a nivel técnico. ¿Hay algún tipo de bomba nuclear que no líe un pifostio gigante a 200 kilómetros alrededor? Como una pequeñita. No, Que lo el que radio existe del radio de contaminación sea como más pequeño. es que justamente las bombas nucleares no... Las bombas termonucleares modernas son conocidas por ser bastante limpias en Vale. comparación con lo que eran las que se han echado en realidad, pues, que son las de Hiroshima. Porque se bombardeen. Porque entonces. lo que se conoce como bomba... Hay un tipo de bombas que llevan dentro deuterio. Ya veréis que vamos a hablar de ciencia hoy también. Entonces estas lo que hacen es explota y luego explota por dentro. Hay fusión y fisión a la vez y al final queda bastante limpio. Ah, vale. Destrucción brutal, Pero sin radiación, ¿no? poca radiación. No ninguna. Algo hay, ¿no? Algo hay. Algo queda. Sí. Bueno. Aceptable. Aceptable. La verdad que... Bueno, entonces, ¿qué ha ido pasando? Pues nos encontramos en el cuarto día de intercambios de ataques. Supongo que ya debe ser el quinto, más o menos. ¿Qué está pasando? Pues desde el día 12 de junio Israel decidió bombardear Irán. ¿Cómo? Pues hubo varios tipos de ataques a la vez.
hubo ciertos bombardeos. Se bombardeó creo que desde el espacio aéreo iraquí Se bombardeó, a ciertas posiciones con los cazas F no sé cuántos que emplee el ejército israelí. Eso es pura ciencia, ¿eh? Pura ciencia. Y a la misma vez hubo ciertos ataques vamos a llamarlo terrorismo de Estado. Terrorismo, sí, se puede llamar terrorismo. Sí. Al ser literalmente atentados, yo creo que se puede hablar como terrorismo. Sí. Entonces, ¿qué perseguían estos ataques? Por una parte, descabezar a la cúpula de poder iraní, parecido a lo que se hizo con Hezbollah en Beirut. Y cargarse científicos nucleares porque los científicos nucleares siempre son un objetivo. Sí, no haber estudiado ese máster. Claro. Yo qué sé, podrías haber estudiado agrónomos. Podrías haberte ido a, yo qué sé, a ser químico, por ejemplo. Sí, entonces esto es lo que ha venido pasando. Los iraníes respondieron, por supuesto. Claro. Entonces ha habido distintas salvas de misiles. ¿Le podemos llamar salvas a los misiles? No sé el nombre. Es que somos, o sea, yo creo que ya la gente que nos escucha de seguido ya lo sabe. Somos muy poco militaristas. No nos interesa la ciencia bélica, no nos interesa en absoluto. No sabemos nombres de absolutamente nada. Entonces, ¿lo que llamar salva? Pues llámalo salva. Llamémosle salvas. Sí, pues ¿por qué no? Irán está enviando misiles de distintos tipos. Lo podemos llamar zambombazos, que está más zambombazos, sí. Está devolviendo con zambombazos de distinto tipo. Calibre. Sí, de distinto calibre. Al principio hubo unas enormes salvas destinadas a revelar dónde están las posiciones de los sistemas antiaéreos israelíes. Por eso decían han derribado un montón de misiles. No se trata de eso. Primer concepto que hay que entender. Cuando tú tiras un misil barato para que te lo pare un misil mucho más caro que el tuyo, ¿quién está destruyendo a quién? Hay alguien que está perdiendo más pasta ahí. Alguien que está perdiendo más pasta. Y segundo, tú, cada vez que interceptas un misil, estás revelando la posición de dónde están tus interceptores. Que es verdad que estos sistemas, como la Slinga de David, el Iron Dome y todos estos nombres que el que les hace el naming es un garrulo integral, pues tienen ruedas. Es típico de los sistemas antiaéreos y lo pueden mover. Pero ya está revelando también las posiciones de radar y todo eso. Luego, los siguientes días, pues ha habido algunos... se ha llegado a ver cosas impensables, como es misiles cayendo en Tel Aviv. Y han caído en tanto en instalaciones militares como también en espacios como la refinería de Haifa y en centrales eléctricas. Es decir, ataques muy dirigidos a acabar con esa tan llamada superioridad israelí. Vamos a pensar qué es cada uno de ellos. Si atacan una central eléctrica, pues pones en peligro a la población, a toda la población que está refugiada que está en los refugios, y también paras el país. Si atacas una refinería, y específicamente la de Haifa, que produce jet fuel, o sea, gasolina para aviones, pues es un problema. No es que no te pueda llegar por barco, claro, pero es un problema. ¿Y qué más? Y bueno, y si atacas posiciones militares, pues 3/4 partes de lo mismo. Sí, básicamente eso. Ahora mismo se están intercambiando salvas de misiles a la espera de que se pase a otro movimiento, supongo que algún tipo de invasión terrestre o yo qué sé qué. No tenemos ni idea. Y lo único que podemos decir es que recordemos cuando grabamos el programa, cuando empezó la guerra de Ucrania, que estamos en esa situación en la que la información es propaganda. Toda. Sí. Hay muy poca información y lo podéis ver. Id a Forocoches. Forocoches tiene un hilo de seguimiento de esta guerra entre Israel e Irán, que básicamente está escrito por un soldado del ejército israelí en nómina. Forma parte de la guerra, o sea, sin hostias. Igual que en Twitter, las cuentas estas de Open Source Intelligence es lo mismo. Es entre frikis que están en Estados Unidos y otras que están directamente llevadas por el ejército israelí. Sí, entonces hay que coger la información con pinzas. Parece ser que una de esas que se debe coger con pinzas, aunque no está muy claro porque realmente no tenemos la capacidad de tener información muy clara, es el tema de la superioridad aérea israelí, que se está vendiendo como que, vamos, que en Irán ya vuela quien quiera por encima. Y parece que no está tan claro eso. Sí, bueno, también estaban vendiendo que no había un misil que hubiera atravesado la cúpula y de repente es como, ¿no? Se ha destruido esto. Se habrá destruido solo, entonces. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con la Hay que tener cuidado, hay que recordar que Irán es como 70 veces más grande que Israel. O sea, hay muchos más puntos que bombardear en Irán que no si tú desde Irán te pones a echar misiles. Ya no son tantos los puntos.
Entonces, bueno, por eso están haciendo esta estrategia escalonada, pues varias oleadas. Están jugando por turnos, que este era el chiste que había en Twitter hace 2 días. Que es la primera guerra por turnos, como si fuera un videojuego. Y un poco sí, Literalmente es rol. el Final Fantasy Tactics, ¿no? El Final Fantasy Tactics. Parece que también, como no está claro si esto va a una guerra larga o, como dicen los israelíes, 2 semanas, nunca te crees. Segundo teorema de las guerras. Cuando alguien te diga 2 semanas, Sí, tú no te lo creas. Básicamente, cuando alguien te diga que va a ser una guerra Sí, corta, nunca es corta. sí, ¿Vale? O sea, porque Putin dijo lo mismo, Napoleón dijo lo mismo, Hitler dijo lo mismo, en la Primera Guerra Mundial Alemania dijo lo mismo. Sí, o sea, sobre todo yo no creo que corta o larga. Cuando alguien te da un objetivo de tiempo en una operación Bueno, pero militar, eso es flipadez. no Pero te lo puedes normalmente creer. las guerras cortas no existen. De hecho, Irán lo sabe bien. Porque tuvo una guerra que se supone que iba a ser corta y duró 8 años. ¿Vale? Entonces, Claro, aquí, ¿esto cómo va a acabar? No sé si Ni puta especularlo idea. para poder. Yo, como especularlo, no lo tengo muy claro. no, yo además, No, yo ese- como soy un fiasco pronosticando, yo me callo. Yo no voy a hacer Sí. ni un pronóstico nunca más. Joder, Se acabó. pero yo ya digo que el oráculo de Tarrasa está escacharrado. Ya hace un calor como para que. No lo veo muy claro. Hay interferencias climáticas Hay en tu interferencias poder. climáticas En tu poder, ¿no? en mi poder de adivinación. El otro tema es: ¿va a entrar Estados Unidos o no? Yo diría, Estados Unidos ha estado siempre. Estados Unidos ya ha entrado. Sí. En el momento en el que financia a Israel y le da armas, ya está Sí. dentro. Lo que no ha participado activamente. Mm. Pero estar está. Pero, y además ha formado parte de lo que parece ser una táctica de engaño que los iraníes no se han tragado. Que es lo de las conversaciones. Sí, lo Hay de que, Trump hay- diciendo sí. que Sí. es que Netanyahu lo está haciendo un poco mal, ¿eh? No sé qué. Claro, no se lo cree nadie. Claro. Aquí ha habido toda una serie también como de propaganda de que de repente Trump y Netanyahu porque no se llevaban bien. Como que y- Trump había rechazado. Se hablaba mucho como de acciones concretas, en plan que Israel había propuesto ciertos planes de asesinar líderes concretos y Trump le había dicho que no, que tal, no sé qué. Mentira. Sí. Mentira. Donald Trump le importa una mierda a esa persona. ¿Sabes? Mm. Entonces era como para generar un poco de. Un poco como de relato de que había empezado a distanciarse, pero no es verdad, pero no es verdad. Porque el intercambio de armamentos por dinero sigue bastante fluido, que es lo que hay que mirar de verdad. Sí, Y no movidas. Y hay que hablar también de cuál es la. ¿Cómo decirlo? ¿Cuál es la justificación de estos ataques? Porque aquí lo que. Bueno, la de siempre, ¿no? Bueno, Sí. Lleva siendo la misma desde 2006, sí, creo, el programa nuclear. el programa nuclear, sí, pero hay una fecha muy concreta que es que. Un momento que estoy aquí. Bueno, hay una fecha que es que en mayo la Agencia Internacional para la Energía Atómica lanza un aviso o desaprueba las acciones que está teniendo Irán. Parece ser que dicen, no, Irán está enriqueciendo uranio por encima del porcentaje De sus que es, posibilidades. sí, por encima de sus posibilidades y tiene una folladera de centrifugadoras. No os preocupéis porque yo me he traído un boli y una camisa porque vamos a invitar al doctor Rubio a que os explique cómo se hace una bomba nuclear, cómo se enriquece uranio. Un contenido aprobado por por todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de todos los países, explicar cómo se hacen bombas. Sí, En fin, No os que preocupéis. alguien me traiga tabaco al talego, porfa. esto va para largo, ¿no? Entonces, claro, esta es de alguna manera la justificación, ¿no? Hay una alerta en este organismo internacional. Hay que entender que todos los países que tienen plantas nucleares y están en lo que se llama más o menos el mundo, no el mundo moderno, sino dentro de las instituciones internacionales y todo aquello que se creó para la Segunda Guerra Mundial. Conocéis, ¿no? El Rules-Based Order. Sí, sí. Que ya ni rules, ni based, ni mucho menos order, ¿no? Ya, bueno. Pues hay que entender que todos estos declaran el número de instalaciones que tienen nucleares e instalaciones que tienen de enriquecimiento, es decir, de producción de uranio, bien para usos civiles o militares. Y además lo dicen, no, esta está encendida y esta no sé qué y esto está aquí. Entonces, aquí dicen, dan un aviso y dicen, no, Irán se está flipando. Y por eso empiezan unas charlas entre Estados Unidos e Irán para llegar a algún tipo de acuerdo. Sí.
antes de que... Para sorpresa de nadie. Para sorpresa de no se llega a nadie. ningún acuerdo, por supuesto. Sí, antes de que haya... este viernes tenía que haber unas charlas finales entre Estados Unidos e Irán. Y No se llega. Le han mandado el memo a puro misil, Sí, ¿no? a puro misil han llegado. Entonces, esa es la justificación, ¿no? Que dice, bueno, hay que defenderse porque Irán no puede tener una bomba nuclear. También te digo, con la cantidad de uranio que ha enriquecido Irán, supuestamente durante todos estos años, tendría que estar el país rebosante. O sea, era en plan, tendría que estar por todas partes el uranio. O sea, si la cantidad que se dice que se ha enriquecido es tal... Bueno, parece que, O sea, parece que hay suficiente, estiman como para unas 7 bombas nucleares. No es uranio enriquecido aún al 90%, que es el que es para armas, pero es al 60%. Y del 60 al 90 se trata de seguir. Se trata de Seguir subirle trabajando al en horno, ¿no? Seguir trabajando en ello. Vamos a hablar también de algunos hechos. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? O sea, Obama firmó un acuerdo con Irán. La culpa siempre es de Obama, tío. No, firmó un acuerdo con Irán que luego Trump llegó y dijo, no puedo tener un acuerdo con Irán nuclear. Ah, sí, claro. Sí, y de hecho fue de lo primero que hizo en 2016, ¿no? Sí, llegó y dijo, no podemos tener un acuerdo. ¿Con los moros? ¿Qué? No. No. Entonces, Efectivamente. esto ha mantenido la situación caliente desde entonces y los iraníes se han dedicado Pues a montar instalaciones para enriquecer. Porque al final todos trabajamos para enriquecernos, ¿no? Claro. Y... ¿Por qué estamos tú y yo en el mundo? Para enriquecernos. Para enriquecer O pues en- los oídos de nuestros oyentes, o por ejemplo. enriquecer Claro. uranio. O enriquecer uranio. Cada uno elige claro. lo que quiere enriquecer. Claro. Arguiñano enriqueció, Mm. pues ya sabes, el caldo. Sí, eso mismo. Entonces, ¿por qué quiere Teherán una bomba nuclear? Pues por lo que lo quiere todo el mundo. Pues por la misma razón por la que la quería Corea del Norte Sí. y et al. Disuasión. Vamos a ver por qué. ¿De qué quiere uno disuadir? Hombre, por de lo que está pasando ahora mismo, Mm. la verdad. Sí, Claro. de lo que está pasando ahora mismo, pero veamos otros casos que rodean a Irán. ¿Qué pasó con Saddam Hussein? El tío cancela sus planes de programa nuclear y acaba ¿Y dónde está? formando parte de memes de dónde está Saddam Saddam Hussein. Exacto. ¿Qué pasó con Muammar el Gaddafi? 3/4 parts of the same. La verdad que ¿Qué pasó con Ucrania cuando devolvió sus bombas nucleares? vaya. Vaya, la O yo te quería deterrence se te va a tomar por culo. Claro. Por lo tanto, tiene lógica que Irán busque un explosivo nuclear, pese a que este programa se considere pacifista. Sí, claro. Desde un punto de vista de Realpolitik, Tiene todo el sentido Tiene del todo- mundo. tiene todo el sentido del mundo. mundo. Y más si lo piensas de cuándo empezó esto, que empezó en 2006 con Ahmadinejad, después de la invasión de Irak, que dijo, aquí necesitamos algo para que esta gente no nos invada. claro. Entonces, claro. Vamos a crear armas nucleares. Y cuando tú miras el ejemplo de Corea del Norte, lo Bien tranquilo pichis, que ¿eh? están, Corea del bien Norte. pichis, pues es que todo te da a entender que tener arma nuclear, desde el punto de vista de ser una teocracia chií, pues te va de puta madre, ¿no? Y en general, sin ser Claro. una teocracia chiquilla. Entonces, ¿qué dicen? ¿Por qué Irán no puede tener una bomba nuclear? Porque dicen, no, es que Irán dice que tiene que destruir a Israel. Es de verdad. ¿Vale? Es verdad, y esto no vamos a decir aquí. Ya sabéis que este programa tiene una línea pro-Palestina. Esto ya no lo podemos engañar. ¿Qué? Este no es un programa neutral. ¿Cómo? Este no es un programa neutral. ¿Qué me has estado engañando 5 años? ¿Tú pensabas que estaba en un programa neutral? Yo pensaba que esto lo pagaba el IDF. No, sí, efectivamente. Hay una línea pro-israelí. Pero es verdad que los iraníes a veces, en estos photoshops que a veces hacen, pues hacen unos mensajes muy claros. Una de cosa que es, claro, es que una cosa es que tú te posiciones en contra del Estado de Israel y sus crímenes de guerra y genocidios varios, y otra cosa es que parte de tu política internacional sea, hola, quiero destruir Israel, Claro. ¿me ayudas? estas cosas se han dicho en voz alta. No vamos a decir si estamos a favor o en contra porque no queremos que nos cierren el programa. Pero, yo- pero se están hablando de haced factos. cuentas, Se haced están cuentas. hablando de factos. Haced cuentas. Aquí se ha hablado de factos. Sí. Cosas que han pasado. Entonces, bueno, vale, es verdad, sí, tú puedes buscar en la hemeroteca y decir, vale, aquí tal ayatolá ha dicho esto. Y será verdad que lo ha dicho, sí. Sí, claro. Por otra parte, que no quiero parecer yo para nada pro-iraní. Por otra parte,
claro, Israel lo mismo te dice, no, vamos a matar a todos vuestros líderes, también a vuestro líder supremo. Claro. A mí no me parece elegante. No es como que haya aquí dos personas de la Guardia Revolucionaria detrás de la cámara mirándonos. No, evidentemente los ataques ultra concretos a la cúpula del gobierno de un país están feos. Sea el país que sea en general. Claro, Irán, o sea, Israel ha tenido ciertos feos con Irán. Como, por ejemplo, cargarse. Sus más y sus Sus menos. más y sus ¿no? menos. Sus más y sus menos. Cosas tan sonadas como cargarse varias veces a números unos militares Claro, o del servicio secreto o cargarse invitados suyos, porque recordad que el líder de Hamas verdad. estaba en Teherán y se lo reventaron ahí. Buah, es que no ponen de su parte tampoco. Es que no ponen de su parte tampoco. Es que, claro, Hay un conflicto. Hay una que tensión. nosotros somos occidentales y sabemos quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Ya nos lo han enseñado. Y Ursula von der Leyen es muy clara con esto. Sí, ya sabemos que Israel son los buenos. Por Y supuesto. el resto son moros asquerosos. Pero vamos, es que también hay que llamar la atención de cosas que... Ten cuidado que Úrsula ha cambiado la frase, ¿eh? Ya no está deeply concerned. No me jodas. Ahora está deeply alarmed. Ha subido... No sé si es para Yo, arriba. La verdad que en el baremo de Ursula von der Leyen de preocupación no sé si está arriba o abajo, la verdad. Recuerdo aquel PowerPoint que tenía donde en el momento en que... Claro. Entonces, Estamos hemos entrado en una nueva fase. Estamos un segundo más cerca del reloj del fin del tiempo. Eso. Del fin del mundo, eso es Sí. lo del... Ah, puede ser. No, Quizá o sea, la cosa más cursi que se ha hecho en los últimos 30 años. yo creo que ya están como para cerrar. Los del reloj del fin del mundo están como, tío. Porque si ya está claro ya. ¿Sabes? En plan, si es literalmente cuestión de tiempo, pero no un tiempo que nosotros podamos medir a la velocidad que van los acontecimientos. Cerramos, Sí. decimos que ya ha llegado a cero, que desmonten el chiringo y nos vamos a nuestra casa cada uno y ya está, ¿sabes? O sea, eso que lo paga. Ya. Eso que lo paga. Es un La espectáculo. Agenda 2030. O algo así. Yo qué sé. Bueno, vamos a ir cerrando esta parte de actualidad porque, total, da igual. Si se va a desarrollar en cuanto Sí, claro. escuches esto, ya se habrá desarrollado otra O sea, cosa. cuando dejemos de grabar ya estará desactualizado y cuando se publique estará más desactualizado Claro, aún. sí. Entonces, Da igual. son 4 pinceladas de lo que está pasando. Tú que, especula alguna cosa. Atrévete a equivocarte. Especula alguna cosa. Yo creo que Irán está en capacidad de pegarle un palo gordo a Israel, no sé cuál. Algo gordo. En plan, algo que sea significativo, en plan, hostia, cuidado. ¿Sabes? No sé el qué. No me atrevo a aventurar, pues a lo mejor destruir algún tipo de instalación muy clave. Reventar el Silicon Valley pocho ese de mentira que tienen, por ejemplo. Pegarle un bombazo a eso y dejarlo frito y todos los CEOs con casco de bicicleta a tomar por culo. O algo así. También es verdad que el último choque que tuvieron, Irán quedó bastante mal. Fue un poco flojo. Porque se tiraron como cuatro pepinos y dijeron, no, ya se está. pasaron unos días tirándose pepino. Yo creo que esto es diferente. Yo creo que esto es significativamente Sí, claro. diferente. No, es diferente. Por eso digo que a lo mejor yo creo que pegarán algún ataque significativo de algún tipo. No hace falta que sea un misil. Algo. O sea, conseguirán algo realmente significativo. O sea, no sé el qué. Yo diría que, primero, ya hay algo que han conseguido significativo, que es especialmente ese bombardeo de la refinería de Haifa. Yo creo que es bastante diferencial. Te juro que no sé si va a haber una intervención occidental. No me atrevo a especular. Creo que no. Me costaría pensarlo. O sea, en el terreno, esto que llaman los americanos boots, no me cuesta pensarlo mucho. No me lo imagino. Un bombardeo coordinado de esos también es complicado. Es muy complicado. ¿Qué sería? ¿Intervenir la OTAN entera? Es que. ¿Cómo? Si no tenemos ni para enviarle 4 misiles a Ucrania es un problema. Ya, es que además, teniendo en cuenta que a nivel discursivo Donald Trump se ha posicionado como el presidente que acaba las guerras, Sí. no el que las empieza. Pero es evidente que Entonces, ahora están... Ya, claro, sí, evidentemente, pero mucha parte del discurso de Donald Trump era respecto a la política internacional, era yo vengo aquí a cerrar follones. Entonces, Sí. que se meta en uno tan abierto, aunque sea diciendo que lo van a terminar. Porque ellos pueden bombardear Irán de principio a fin y decir que es una forma de acabar con el conflicto. Pero yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Porque acuérdate que cuando... O sea, en las dos guerras del Golfo, en la primera,
a Saddam no lo quitaron. No. Hubo un bombardeo, un paseo por ahí, no hubo nada. En la segunda tuvieron que poner gente en el terreno, de verdad. Y aquello fue... Irán es mucho más grande y es mucho más potente, está mucho más conectada con el resto del mundo. No sé, No lo sé. Además, hablemos claro. Como se caliente un poco más la situación, se cierra el estrecho de Hormuz, empieza a haber bombardeos a las refinerías saudíes y todo, y aquí hay una crisis económica del carajo. Sí, también O es sea, verdad. de las de verdad. Claro, en la guerra del Golfo ya precisamente hubo Sí. mucho cuidado con eso, precisamente para evitar eso. También es verdad que era otro contexto que venían de las crisis del petróleo, de la OPEP y toda Sí. esta mierda, y tuvieron mucho cuidado. De hecho, por eso se hizo lo que hablábamos en anteriores programas del petróleo por alimentos, ¿sabes? Porque no podían permitirse cerrar el comercio Sí. de... Trump está suficientemente loco como para liarla a hierro sudándole las consecuencias. Pues seguramente. Hombre, no lo sé. A la misma vez, con el nivel de inflación que hay, con el nivel del reventón de la bolsa que ya pegó con los aranceles, es que es un punto extra. Además, Irán, si tú cortas la comunicación o sea, las exportaciones por mar, Sí, Irán sí, puede sí. exportar a China y aún es un mercado suficiente. O sea, no es el hecho de que el mundo sea más multipolar hace que esos cortes no tengan el mismo impacto. Lo veo complicado. No tengo una respuesta clara. La verdad. No lo sé. ¿Qué puede pasar también? Pues de repente los iraníes pues no sé si tú sabes que de Netanyahu dicen que está refugiado no en Israel, sino en algún sitio en Grecia. Sí, Sí. que se había ido de un barco a Chipre o algo así. Sí, que está en Chipre. Sí, como en medio Israel, que está en Chipre. Claro, es Sí. que de hecho esto está gracioso porque todos los ricos de Israel de repente cogieron un barquito y acabaron en Chipre mágicamente. Y se especula que Netanyahu se piró, aunque sigue subiendo vídeos diciendo que no, que está allí en Tel Aviv, de luxe. Pues yo qué sé, tío. No lo sé. No sé. Yo creo que, o sea, la lógica me hace pensar que esto no puede escalar mucho más. Pero bueno, a la misma vez, lo que dices tú. No. Ya, claro. O sea, yo entiendo que nadie quiere una escalada. O sea, yo entiendo que en general, al final, el único que quiere una escalada es el yo te maldigo. Porque es al único que le interesa esa escalada a nivel ideológico y a nivel lo que tú quieras, pero el resto de países no les interesa ese tipo de escalada. Pero ¿cuánto la aguantas? Si el yo te maldigo está comprando electricidad de Jordania y Egipto porque le han reventado una de sus 2 centrales eléctricas. Claro, ese es el que tema. no tiene tantas, ¿eh? Es que ese es el tema. Entonces, un poco por eso, por flipadez, por ideología, Israel es el único estado que quiere un conflicto en Oriente Medio. Porque siempre lo ha querido. Porque es su oportunidad de destruir a todos sus enemigos. Bueno, sí, se habla de eso. Porque está en un estadio superior, según ellos, ¿sabes? Bueno, no, yo creo que lo que se busca es que reconfigurar Oriente Medio Sí, y claro. Israel convertirse en el gran poder en Oriente Medio. Sí, claro. Por eso y para eso tiene que hacer limpia. Pero... Entonces, que esto es una oportunidad para hacer limpia y les interesa un conflicto a mayor escala, conflicto en el que en el que sí o sí tiene que entrar Estados Unidos, porque si no sí que pues eso, si con una central ya les han jodido, pues en otro ataque coordinado un poco bien decidido, el país se va a tomar por el culo por mucha pasta que tengan y por mucha ayuda militar que les llegue. Entonces, Israel por sí misma puede aguantar una guerra contra Irán y contra todos los proxies entre comillas, más bien aliados de Irán que ha ido haciendo estos años, Hezbollah, Hamas, todos estos rollos. Los hutíes, por ejemplo. O sea, ¿puede aguantar eso ella sola sin intervención de el gran Satán? No lo sé. No lo sé. La verdad. No tengo ni puta idea porque no soy analista. No. Entonces... Pero bueno. para que tú seas analista, hemos traído más secciones. Por ejemplo, una breve historia de Irán. Porque sí. Breve historia. Porque queríamos repetir esto, porque nunca habíamos... Creo que Irán ha sido un invitado de este programa, pero nunca habíamos hablado... Se ha hablado de Irán, pero no se ha hablado de la historia de Irán. No se le ha dedicado su poca de información. Y como sé que os gustó aquella breve introducción que os hice sobre el Líbano... Breve introducción, ¿eh? Hay que tener valor. Hay que tener valor. Breve introducción. Vamos a hablar de la historia de los persas. ¿Dónde nace Irán? Irán nace con Ciro el Grande. Ciro el Grande, que empieza el imperio aqueménida, que son los persas aqueménidas, y os estoy hablando del 550 a.C. Correcto. Vale. Entonces, highlights.
¿Qué hace este tío para empezar los persas? Pues derrota a los medos, conquista Lidia y Babilonia. Y aquí lo importante, Ciro el Grande, rey de Persia, conquista Babilonia y sobre todo libera al pueblo judío que llevaba décadas en el exilio. ¿Vosotros conocéis aquella canción de Morodo de Pues vivimos en Babilonia? O sea, Se refiere a este suceso. sí, no. Da igual. La Babilonia de los Rastafari. O sea, Ya, es una idea de... claro, sí. O sea, sí está un poco basada en... Pero bueno, igual. ¿Esto por qué pasó? Pues acordaos que Nabucodonosor II, en el 587 a.C., pues destruye Jerusalén y arrasa el templo de Salomón. Correcto. Y además lo divertido es que se deporta a gran parte de la población judía a Babilonia. Para ser sus esclavos. Cosas de la antigüedad. A ver, Entonces ellos vivieron 50 años. Manos. Sí. Hacía falta manos. Hacía falta manos, claro. Entonces eso, llega Ciro y un poco Ciro decreta la libertad religiosa y hace un edicto real que dice, bueno, los judíos a Judea. ¿Vale? Así, ¿no? En una tablilla de barro. El templo de Jerusalén lo reconstruís y ahí este es el segundo templo. Esto se habló, creo, en algún capítulo hablando de templos. ¿Te imaginas? No, en el del Ramadán o en sí, algo de la Navidad, ya que sé. Ya que sé. Y bueno, y los objetos sagrados robados también se devuelven. Entonces, bueno, esto. Venga, fuentes. Fuente la Biblia. Dios lo lío. Así dice Ciro, rey de Persia. Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, que suba a Jerusalén y reconstruya la casa del Señor. Espabilad. Espabilad. La próxima vez buscad fuentes como yo. Vale. Venga. Entonces, después de Ciro el Grande, vienen unos cuantos tipejos. El más famoso de ellos, Jerjes I. Famoso por Hollywood, porque es el de los pendientes de 300. Efectivamente, sí. Vale. Bueno, Darío también. Darío, obviamente. Darío, que también es grande. Todos Todos son grandes. Todos eran gente corpulenta. Y todos tenían la afición de pelearse con el otro gran poder en esta zona del mundo, que eran los griegos. Correcto. Estos se dedicaron hasta que Alejandro Magno, persona por la que hoy me he peleado con mi amigo Oscar, porque le he recordado que a Alejandro Magno le gustaban los hombres. Era pues un pequeño recordatorio. Un pequeño recordatorio, pues al final Alejandro Magno poco más y llega a Japón. Estaría guapo. Estaría guapo, pero no. Pero lo que hace es que invade Persia y llega casi hasta la India. Entonces hay un periodo helenístico donde pasa a formar parte de los Seleucidas, que es una especie de reino griego, pero ahí. Una vez muere Alejandro Magno, recordad que se divide el imperiazo que monta y lo gobiernan una serie de ¿cómo se gente. llamaban, tío? Tenía un nombre, ahora no me acuerdo. Qué mal historiador. Qué mal. Bueno, no. Tú has dedicado tu vida a un siglo y el resto te da completamente igual. Ya, pido perdón a mi profe de antigua, Borja Antela. Mm. Te pido perdón porque no me acuerdo absolutamente nada de lo que me explicaste. La verdad, te pido disculpas. Entonces sigamos con Irán. Después de este periodo helenístico vienen los partos. Aquí estamos aún hablando del 247 a.C. Sí. Vale, pero estos son casi 500 años de historia porque estos, digamos que son uno de esos contrapoderes a Roma. No un contrapoder, sino alguien a los que Roma realmente no llega a invadirlos. Los límites de Roma. Los limes. Los famosos limes. Los famosos limes. Bueno, que no famosos pues, por ir con arqueros a caballo. Son dos cosas por las que te reconocen. Roma no te invade, tienes arqueros a caballo. Sí, la verdad que había cierta tecnología de todo eso, Sí. de toda esa zona que era bastante top. Bueno. O sea, es que tenía un profe muy flipado con esto. Bueno, está bien. Y se te hablaba de la caballería Aqueménide, que era, bueno, pues eso, que la gente... Pues una maravilla. El tiro con arco, los catafractos, todo esto también. Una maravilla. Correcto. Después de estos, del 224 al 651 después de Cristo, tenemos el Imperio Sasánida. Que es un poco una continuación de lo mismo. Es es que después de los partos, que era, pues, ya casi el nombre te lo dice, ¿no? Pues unos pueblos iranios ahí, una cosa repartida, caos. El Imperio Sasánida derroca los partos y restaura un imperio persa centralizado. Lo mismo, rivalidad con Roma y luego con Bizancio y poco más, unos cuantos años de estos de antigüedad y poco más, hasta que llegan, ¿quién? Sí, nuestros amigos, los árabes musulmanes, que en el 651 después de Cristo, bajo el fuego de la yihad y con el ánimo que les da el Islam, deciden invadir medio mundo en muy poco tiempo. Revolución cultural. Sí, hicieron la de demasiado putería aquí, ¿no? Y Sí. dijeron, no. Dijeron, bueno,
Entonces, aquí empieza la islamización de Persia, que nunca ha sido completa, porque aún hoy en día hay otras religiones en ese espacio. Alguna queda. Más podemos hablar del Irán moderno como un estado islámico. Sí, no, por de supuesto. base 100%. religiosa islámica, sin más, ¿no? Entonces, de aquí ya hablamos de la Persia islámica, que en la Edad Media pues hay varias dinastías, ya es un reino, ¿no? Una cosa, distintos califatos árabes. Y luego viene el imperio safávida, que es después de este poder que venía, básicamente se pasan los persas unos cuantos años gobernados por árabes, y los safávidas lo que hacen es restablecer Persia como potencia y adoptan el chiismo como identidad nacional. Es decir, todo este rollo que os he contado desde Ciro el Grande era para deciros ¿por qué los persas son chiíes? ¿Vale? Pues por una razón casi identitaria. Porque el enemigo que tenían delante eran los otomanos, los turcos, que eran sunís. Y era una manera de diferenciarse. Y ya está. Entonces, no tienen mucho más. Ya estos tíos pues eran chiíes, pues dicen todo el mundo es chií y se inventan toda esta movida de los clérigos y tal, que un poco ya te habla de lo que es el Estado iraní hoy en día, donde hay una clase clerical que tiene el poder y luego hay un poder a través de una república con unos cargos electos, pero que estos cargos son, digamos que los filtra la clase clerical. Sí. Y bueno, esto es un poco de aquí. Tenemos todos estos años hasta el siglo XX, pues hay una serie de monarquías bajo este modelo de Estado. Correcto. Entonces, Ya te has ventilado los 25 siglos de... te dije que iba, hombre, nos íbamos a pegar a la chapa aquí. Si queréis saber más, Leed. De hecho, sobre todo de historia antigua hay un montón de hay un manuales montón, sí. súper disponibles porque es una cosa que gustaba. Nos gusta mucho y de hecho yo estuve ayer escuchando un podcast llamado History of Persia, que no os vais a perder para encontrarlo, que son como 20 y pico capítulos y dije, vale. Me pongo 3. Claro. A mí me pasó que me puse 3, que iba conduciendo y no llegué a Ciro el Grande. Me maté antes. Me maté antes. Me maté antes. ¿Qué había antes de Ciro el Grande? Pues un poco antes había puro neolítico, ¿vale? Y lo que ves es que empiezan a aparecer, es la zona del mundo donde empiezan a aparecer los primeros imperios porque Correcto. aparecen como pueblos y cuando aparecen significa que una serie de gente que es nómada dice, no, vamos a empezar a plantar algún tipo de planta y a ponernos un nombre y decir que somos estos y somos mejores que los de Atlante. Sí, además, Vale, ¿no fue aquí donde se inventó el estribo, los caballos? Precisamente todo para esto disparar, es precisamente para disparar. creciente, con el arco. fértil, sí, digamos que en la zona está, en la zona de en el creciente fértil, que son los dos ríos, el Tigris y el Y el Éufrates, Éufrates. que no es Irán, pero está al lado, es Irak, Está hablando es de- donde nacen las civilizaciones. Y los persas son una serie de pueblos que su origen está en las cordilleras del Zagros. O sea, son gente de montaña. Se llamarán Pérsidas. O algo, Pers- los pueblos sí. pérsidas o algo Sí. así. Porque antes se ponían así los nombres. No había mucha especulación. Y ese es el origen. Efectivamente. Entonces, ¿recomendaciones de viaje? Por el momento no vamos a dar ninguno. ¿Sitios famosos? Pues Isfahán, Teherán, hay buenas pistas de esquí, hay playas. Recomendaciones de viajes. Id ahora. Que está guapísimo. No es el mejor momento de ir, pero como hemos visto que hay famosos de la España esfera en Tel Aviv, Ya hablaremos claro, de eso. Hablaremos de eso luego. Vale. No, pero sí que es verdad que el Zagros está guapísimo. Mm. O sea, por eso buscad fotos de los montes Zagros porque está bien guapo. La verdad. Sí. Es montañones que flipa. Cosa otra interesante, antes de cerrar esto. Claro, el nombre Irán viene de arios. Sí. Entonces, los pueblos que debían ir eran los arios. Que son como una especie. Los nazis decidieron que era una especie de pueblo mitológico. De hecho, bueno, Que luego sí. se contará un poco como había cierto señor que era bastante coleguita. Bastante colega. Bastante coleguita, la verdad. Pues bueno, pues entonces dispara, hombre, que veo que. Ya está, después de habernos quitado de un plumazo 25 siglos, yo voy a tardar lo mismo en contar el siglo XIX, medio siglo XIX y parte del XX. Porque es lo que nos importa. Pues porque yo soy una persona de contemporánea y porque es lo que nos importa al final. Eso es. Entonces, Irán, siglo XIX. ¿Vale? Hay que tener en cuenta que en Irán, durante el siglo XIX y gran parte del XX, hay injerencia de dos países, que es Reino Unido y Rusia. Mm. ¿Vale? Que son dos formas de entender... La comida. ¿Te imaginas? Comer mal y comer peor. No.
No, porque la verdad que el ruso que hay en Terrassa, la verdad que se come bastante. No, son dos formas de entender el modelo europeo, ¿vale? Entonces, Gran Bretaña es como la apuesta por el progreso, el liberalismo, los avances científicos, el comercio y tal. Y Rusia era la preservación de la tradición, el equilibrio entre monarquía y religión y el rechazo al extremismo político con ciertas concesiones, porque tampoco eran tontos, ¿vale? Y estos eran los dos modelos de injerencia que había en el país. ¿Vale? Entonces, Persia al final era un tablero de juego donde cada potencia actuaba a su favor, pasando un poco de lo que querían los persas. Y era lo que se llamaba el gran juego, que era como el control de todo ese territorio y tal. Entonces, esta injerencia, pero no invasión como tal, tenía sus cosas buenas y sus cosas malas. Por ejemplo, aseguraba que que no invadían el país y lo convertían en una colonia a cara perro y ya está, por un lado. Pero también hacía que tanto británicos como rusos interfirieran en cualquier tipo de modernización del país, porque entonces no podían aprovecharse de las estructuras caducas que tenía el país en su beneficio. ¿Vale? Y entonces, la dinámica era que cuanto más cosas quería cambiar el Shah, más se metían por medio y más quedaba relegado. Y todo estaba en manos de ministros británicos, ministros rusos. Luego de repente, no, esta concesión te la quito y no sé qué. Todas estas cosas. ¿Vale? Entonces, un ejemplo. O sea, nunca hubo... ¿Qué tipo de relación había? ¿Era un protectorado? ¿Era una colonia? ¿O era solo el ejercicio del dominio? Era una injerencia injerencia por influencias, y ya básicamente. está. Simplemente porque Irán estaba cerca de las colonias británicas y estaba cerca de Rusia y básicamente. Ya está. Básicamente. Pero yo creo que no llegaron a... O sea, hay momentos en que la invaden, pero no se la apropian. Entran tropas. Pero bueno, eso es más adelante. Total, un ejemplo de esta dinámica es, por ejemplo, en 1871 llega un nuevo primer ministro que es Jan Mirza Hussein, que había sido diplomático en el extranjero y entonces venía como un poco enamorado del Tanzimat turco, que era este tipo de reformas como un poco más abiertas, de mercado y tal. Entonces, convence al Shah para intentar meter cambios y para que le conceda al barón de Reuter los derechos para construir un ferrocarril, explotaciones mineras y mejoras industriales, tal, todo en aras de modernizar el país, porque tenía una línea de ferrocarril pésima. Me parece que tenía una vía que conectaba a Teherán con no sé qué ciudad y ya está. Y entonces, en un intento de modernizar la infraestructura, le dicen al barón Reuter, que es el fundador de la agencia de noticias de Reuters, le dice: pues te damos esta concesión y tú construyete tus movidas y modernízanos el país un poco. ¿Vale? Capitalismo entendido en el siglo XIX. Así se entendía. Sí. El capitalismo en el siglo XIX era básicamente: tú que tienes dinero y eres medio rico, ven aquí y construimos una carretera, por favor, te lo pido, gracias. Entonces, esta concesión, que no gustaba ni a los rusos ni a los británicos, provocaron que el Shah destituyera a Mirza Hussein, al ministro, ¿vale? Y cancelara la adjudicación, metiéndose en un pleito tremendo que acabó con el barón Reuter con otra concesión para fundar el Banco Imperial de Persia, que le permitía emitir moneda. Perfecto. El mejor negocio de su vida. Básicamente. Entonces, este era un poco el rollo. El rollo era, si intentaba modernizar a algún tipo, había los británicos y los rusos decían: la verdad que no nos parece nada bien lo que estás haciendo, y ejercían una mínima presión para que el Shah destituyera al ministro de turno y luego normalmente matarlo. Porque esto era un clásico también, cuando destituías a un ministro duraba 6 meses. Bueno, era en plan, tú lo echabas y luego misteriosamente era asesinado. La política internacional ahora es que te lo mata Israel. Exacto, efectivamente. No ha cambiado tanto el mundo. Era lo mismo, pero antes lo hacía el Shah. Sí. Bueno, no lo hacía él, pero lo ordenaba él. Era un poco más digno. ¿Sabes? Pero bueno, tú sabías que si entrabas en el gobierno y salían mal, pues... Bueno. Escribe tu testamento y disfruta tus mejores momentos con tu mujer y tus hijas. Básicamente, porque sabes que va a venir alguien y te va a pegar un tajo en el cuello, pero vamos. Entonces, a principios del siglo XX hay una serie de protestas por el encarecimiento de los precios por la guerra ruso-japonesa. Claro, que afectó al comercio entre Rusia e Irán. ¿Vale? Y además, teniendo en cuenta que las aduanas estaban todas controladas por extranjeros, creo que por rusos mayoritariamente, que ponían un poco los precios que les salían los cojones, ¿sabes? Porque era un poco el negocio. Provocan que el Shah de aquel momento, el Shah Mozaffar, convocara a la Asamblea Nacional, ¿vale? Para redactar una constitución, porque ya dijo, bueno, vamos a darle una constitución a esta gente que se está poniendo un poco belicosa.
Y se ratifica en diciembre de 1906, ¿vale? Que es cuando se crea el Majlis, que es el Parlamento y todas estas cosas. Pero Antes podemos decir que era algo así como una monarquía absolutista. sí, por supuesto, Sí, claro. sin No, más, ¿no? y ahora también. Vale. Sigue siendo una monarquía absolutista. Lo que pasa es que hay un parlamento un poco como de, venga, chavales. No, mejorando, ¿no? Modernizando el país. Bueno, poco a poco, yo qué sé. Poco a poco. Nadie nos ha enseñado. ¿Ya? Pero sí, era una monarquía absoluta. El Shah designaba a un ministro que se petaba cuando le daba la gana, literalmente y figuradamente. Sí, Y está ya está, bien. ¿vale? Entonces, cuando se crea el Parlamento, empieza a funcionar, empieza a hacer sus cosillas y tal, pero empieza a generar resistencias. Por ejemplo, a los ulemas, que son los expertos en ley islámica, no les parecía bien porque esto llevaba al país por una vía occidental y laica que no les hacía mucha gracia. ¿Vale? Y esto es una tónica que se repetirá durante todo el siglo XX. Ujú. ¿Vale? Entonces, el siguiente Shah al que convoca la Asamblea Nacional se muestra más que dispuesto a derogar todo esto. De hecho, en 1908 ordena la toma del Parlamento y ejecuta a la mayoría de delegados en Teherán Ujú. porque dice que para qué. Y lo que pasa es que no triunfa en todo el país y entonces hay una serie de revueltas y los constitucionalistas devuelven el golpe y el Shah huye. Que es otra dinámica muy clásica de Irán, que es que el Shah se vaya. Es una cosa que pasa a menudo. Hombre, después de haberse pelado a todos, pues, Claro, luego básicamente- esperaban lo mismo. Claro, básicamente en un gobierno tan autoritario, cuando la cosa se te tuerce, pues te vas. ¿Vale? Porque te quitas de en medio y ya volverás si eso. Total. En 1907 los rusos y los británicos directamente se reparten el país, ¿vale? Mm. En un acuerdo que hacen ellos, evidentemente sin contar con Irán, porque ¿para qué? Los rusos se quedan en el norte y los británicos se quedan en el sudeste. Y el centro se queda como una zona neutral. Y esto es importante porque en el sudeste es donde aparecen los primeros pozos de petróleo depósitos, sí. de Oriente Medio. Sí. Que es en 1908, creo, o por ahí. Ujú. Entonces, eso lo que permite es que los británicos sustituyan los motores de carbón por los de petróleo en los barcos y les da un empujón muy grande de cara a la escalada bélica pre-Primera Guerra Mundial. Como empiezan a construir acorazados, además en un momento en el que Guillermo II también quiere construir acorazados porque necesita, o sea, porque quiere el predominio marino, entonces hay como una pugna y tal. En todo este momento, entonces el petróleo iraní pues hace que los británicos peguen un boost, ¿vale? Mm. Entonces, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, Irán se supone que es neutral, pero claro, como tiene áreas de influencia, pues en las áreas de influencia hay ataques pues o sea, ataques, no, ahora no me acuerdo bien. Da igual, hay ataques a la zona de influencia pese a que era un país neutral. Y los británicos más o menos consiguen controlar los pozos de petróleo e incluso ganar un poquito de terreno a los rusos, ¿vale? Más o menos se queda así. ¿Qué pasa? Todos sabemos, 17, los rusos se retiran de la guerra, Revolución Rusa y tal. Pues más control británico, la guerra destroza Irán, la Revolución Rusa hunde el comercio, hubo epidemias de gripe y de tifus y al final, en general, estaban hechos un puto Cristo después de la guerra, como la mayoría de países que participaban en la guerra. Sí, esto es importante porque si vamos hacia un escenario bélico, y ahora la gente se anima, ¿no? Una guerra, no sé qué, escuchas a Palmer Luckey, no, habrá que... Las guerras son una mierda, ¿eh? ¡Wow! Seguimos. Increíble. Increíble, sí, efectivamente, la guerra es Sí. una mierda. Pero ¿sabes qué peor? La posguerra. Ya. La posguerra Eso- suele ser claramente peor. Yo a veces me pongo un poco, ¿sabes? Como cuando David Guetta acabó con el racismo. ¿Sabes? Que estaba pinchando y dijo, this is for George Floyd. Sí. Así. Conozco. Este es mi ejercicio de pacifismo. Vale. Entonces, después de la Primera Guerra Mundial, los británicos le ofrecen a Persia convertirse en un protectorado que en un principio se firma, pero no se ratifica porque hay tanta presión social para que no se haga que no se lleva al Parlamento y de hecho el responsable de la firma fue destituido y seguramente asesinado después. Porque ya sabemos cómo funciona esto. No pareció, entiendo. Claro, en esas fechas es cuando Jan Reza, que es Sí. una persona importante en esta historia, es promocionado como jefe de división porque ¿cómo se llaman los turcos, tío? Los jóvenes. No, los turcos no. otomanos, El ejército iraní, los cosacos, los cosacos. perdón. Los cosacos, que era como el ejército mejor preparado dentro de Irán en aquella época, o la gran mayoría de los jefes de división eran rusos, porque eran los que los habían entrenado. Vale, o sea, paremos aquí. Porque nos han metido los cosacos, a todo el mundo nos suenan a rusos los cosacos.
Sí, pero yo juraría que si no hay un cuerpo de cosacos en Irán, hay un cuerpo militar, ahora no recuerdo, que es directamente entrenado por cosacos. Yo no cuestiono eso, sí. No, Pues los cosacos son como un pueblo dentro de Rusia, que yo entienda. sí, pero es que ahora Sí, no me como acuerdo una exactamente de del estas- nombre. Sé que tienen relación con los cosacos, pero ahora no me acuerdo exactamente si se llamaban cosacos, pero simplemente eran iraníes entrenados por cosacos. Ahora no me acuerdo bien. Vale. Total, que había la parte más preparada del ejército estaba dirigida por rusos. Fantástico. Claro, porque esa pues otra de la injerencia. En plan, pues igual que llevaban las aduanas, pues llevaban el ejército o lo que sea. Entonces, Jan Reza, por ejemplo, es un intento de coger y empezar a relegar a estos jefes de división rusos principalmente por extranjeros y por miedo a que contagiaran las ideas bolcheviques, porque ya sabes que Claro. en aquel momento... Bueno, ¿sabes? Bueno. Había No, que- sus más y sus menos con la propiedad privada la tenían. Bueno, de hecho, si de algo hablaron fue de la propiedad privada, desde luego. Claro. Desde luego. Total, que Jan Reza, en su ya nuevo puesto de jefe de división, da un golpe de estado militar, ¿vale? El Shah le concede constituir el nuevo gobierno y se convierte en comandante del ejército y después en ministro de defensa, ¿vale? El Shah, básicamente, cuando vio que se cargaba, que se quitaba de en medio al parlamento, dijo, vale. Más cómodo para mí. Sí, básicamente Soy- es el sí, que típico... soy el Shah. Esto es Vittorio Emanuele III, ¿sabes? Sí, Cuando sí. dijo, venimos a dar un golpe de estado y dijo, de locos. De loco. En plan, muy bien, tenéis todo mi apoyo. Pues un poco lo mismo. Un poco grandes decisiones como en España, ¿no? Con Primo de Rivera. Sí, un poco así. Pues este tipo Es de en plan, decisiones son contemporáneas. Todas Miguel las Primo de Rivera. decisiones. Sí, claro, es Sí. que era una dinámica. Miguel Primo de Sí. Rivera diciendo, yo te organizo el país. Y el rey diciéndole, sí, Sí. ¿por qué no? Soy Borbón, nunca me ha gustado trabajar mucho. pero Efectivamente, que- claro. Luego, si lo haces tú, de loco, yo me voy a Estornillo, mantener relaciones mantener sexuales relaciones, sí, con yo gran qué sé, cantidad de mujeres. Cosas de rey, o yo qué sé, Yo tener digo- algún tipo de enfermedad en la sangre. Voy a- Cosas monárquicas. Sí, eso es lo que hacen. Se sientan y desarrollan enfermedades en la sangre. Eso es lo que hacen. Total. Cuando llega al poder, se va ganándose un nombre dentro del gobierno y realiza reformas, aprovechando que el Shah de turno está de vacaciones en Europa. Mm. Porque volvemos a los Shahs de vacaciones en Europa, también es una cosa muy típica de los Shahs. Sí. Irse a esquiar, Sí. irse de compras, todos lo hacen más o menos todos. Hacerse cirugía en la nariz, cosa muy de iraní. Es básicamente, Sí. sí, básicamente un poco de, sí, yo dejo aquí a mis ministros y mis cosas y yo me voy a, pues, a gastarme el dinero que he estado robando. A vivir a cuerpo de rey, que se Nunca diría, mejor ¿no? dicho, ¿eh? Entonces, en este momento en el que Shah está de vacaciones, intenta dar un golpe de estado, que es en 1924 para instalar una república, Mm. sale mal, se va del gobierno, pero como Jesucristo vuelve, ya convertido en Reza Pahlavi, Le evolucionó el nombre. se puso el nombre. Sí. Básicamente Debe es, significar algo, ¿no? es un sobrenombre que suena como iraní. Ah, Básicamente, lo que he leído yo es básicamente que es un nombre que suena como a iraní antiguo y se lo puso como para... Porque Jean Reza suena como a Jean Reno un poco, ¿no? No ¿Cómo sé, se llamaba? creo que no existía ya en Sí. Renault de aquella, pero Claro. era como para iranizarse más, Sí. básicamente. ¿Y cómo Entonces- sería en España? Es como si tú te llamaras Matamoros. Manolo Matamoros. Algo así. Es como Sí. si vuelve llamándote Matamoros Rey o algo así, no Sí. sé. Total. Que cuando vuelve ya como Pahlavi, vuelve a ganarse la confianza de las gente y tal. Y de repente el Shah dice que, bueno, se han acabado las vacaciones, creo que voy a volver. Y el Parlamento le dice, casi que mejor que no vuelvas. Que no. ¿Vale? Y entonces se corona a Reza Jan, ahora ya Reza Pahlavi, Ujú. como nuevo rey, iniciando una nueva dinastía, la dinastía Pahlavi, en 1926. Eso es. ¿Vale? ¿Y Que qué esto- hace la nueva dinastía? Pues básicamente lo que quería este fulano era restaurar el orden en el país y transformarlo en una nación fuerte, que fuese independiente y moderna, y en resumen que el Estado controlase el sin Dios que tenían ahí montado. Vale. Estaba un poco... Suena a fascismo, ¿no? Una idea Suena más- a... No suena a fascismo, suena a gobierno autoritario de los años 20, que es lo Vale, que es. sí. Como Sí, tantos, como tantos otros. ¿no? Contemporáneo. Sí, básicamente, claro, es que al final nosotros tendemos a pensar que los gobiernos autoritarios son cosa de Europa y cuando hay gobiernos autoritarios en todos los países y además es como hay como cierta onda revolucionaria y contrarrevolucionaria justo en esta época. Mm, En claro. básicamente todo el mundo, quien más, quien menos. Pero bueno, da igual. Entonces, evidentemente quiere convertir a Irán en un país fuerte, sudando del Parlamento, por supuesto, convirtiéndose en un autócrata como Dios manda. Ujú. ¿Vale? Mm. Entonces, Correcto. a grandes rasgos,
reestructura y moderniza el ejército, mejora las infraestructuras de transporte, mete dinero en la industria, desarrolla la educación, y aquí es cuando Persia pasa a llamarse Irán, básicamente. El país de los arios. El país de los arios. Vale. Entonces, llega 1930, el Shah Reza ya estaba con un pie fuera, más fuera que dentro, ¿vale? Y cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, tampoco estaba mucho mejor, ¿vale? Si a esto le sumas que había cierta simpatía hacia la Alemania nazi, con unas visititas de ingenieros alemanes y demás a Irán y viceversa, cuando los británicos y soviéticos invaden el Irán en el 41, pues este señor dice Deu. Básicamente se va, le dejan irse, que ya es bastante, y delega el gobierno en su hijo. ¿Vale? Entonces, aquí hay un punto. ¿Qué pasa con la invasión del 41? La invasión del 41 siempre se ha hablado que es precisamente por esta convivencia con los nazis que Reino Unido y los soviéticos invaden Irán. No me lo creo. No es por eso. Claro. A ver. Siempre se ha dicho que es esto, ¿vale? Pero las opciones más lógicas, porque tú no invades un país por miedo a que hagan algo. Bueno, sí, da igual. Da igual, que hay. Sí, da igual. Es que hay teorías un poco más plausibles que dicen que fue más para evitar un levantamiento provocado por los alemanes, que es una cosa que pasó en Irak, por ejemplo, ¿vale? O para asegurar la ruta entre el Golfo Pérsico y el Caspio, ¿vale? Todo suena... Claro, que son operaciones más plausibles que no es que le hacía ojitos a los nazis. Sí, bastante realpolitik suena. Sí. Claro, sobre todo porque la ruta entre el Golfo Pérsico y el Caspio era muy importante, sobre todo en el 41, porque ya había empezado la Operación Barbarroja y era la única forma de meterle ayuda a la Unión Soviética por ese lado, porque el otro estaba realmente jodido, ¿vale? Entonces, por el motivo que sea, da igual. Entran en Irán los soviéticos y los británicos y el Shah abdica a favor de su hijo Mohammad Reza, ¿vale? Y que es también lo que le dice cuando se va. Le Reza, dice, ¿no? por favor, Mohammad, Reza. reza. Efectivamente. Y entonces, los aliados en una de las grandes conferencias de la Segunda Guerra Mundial, que es la Conferencia de Teherán, llamada así porque se hizo en Teherán, como su propio nombre indica, acuerdan que se van a ir cuando acabe la guerra. Concretamente, dicen 6 meses después de que se acabe la guerra, nosotros nos retiramos. Fueron un poco más. Fueron un poco más, por lo que sea. Un poco el teorema ese de poner fechas y tal. Efectivamente. Los británicos sí que se fueron relativamente rápido, los rusos tardaron un poco más porque... Bueno, en fin. ¿Qué podemos decir? Rusos, ¿no? Sí. Ya sabemos. Total. El reinado de Mohammad Reza tiene otra figura muy importante que es Mossadegh, ¿vale? Mossadegh es primer ministro en el 51 y es el responsable de la nacionalización del petróleo iraní, ¿vale? Que no le salió bien tampoco porque los británicos le jodieron todo lo que pudieron porque la concesión era suya y los americanos no querían saber nada del tema porque Mossadegh estaba apoyado por el Partido Comunista Iraní y dijeron que se peinara, ¿sabes? Entonces cuando el primer ministro decide cortar relaciones con los británicos... los británicos, el MI6 lía a la CIA para realizar una conspiración para deponer a Mossadegh, ¿vale? Que no sé si está considerada como una de las primeras conspiraciones de la CIA. O sea, como uno de los primeros golpes de la CIA de estos que les gustaba hacer. Pues me parece que es como de los primeros. Entonces, en el 53 lo consiguen, ¿vale? Mossadegh pasa a estar en arresto domiciliario de por vida hasta que se muere. Y esto es una constatación de que Estados Unidos era el nuevo colegón de Irán, ¿vale? Y del régimen de Pahlavi, básicamente. Pero también provocó, cuando se empezó a saber que Estados Unidos había estado detrás de que Mossadegh acabara en la cárcel o en arresto domiciliario, empezó ya a caer mal. Que esto es una dinámica que en Irán también pasa mucho, que es que Estados Unidos te caiga mal. Bastante con razón. Sí, bueno, que yo recuerde siempre están un poco más tarde... En los 60 y 70 siempre salen las fotos esas de esto era Irán con el Shah. Que son las fotos que ponen cuando quieren bombardear un país. Básicamente. Pues el otro día se reían porque pusieron esto era Los Ángeles en los 70 y decían, ojo a ver si van a bombardear Los Ángeles. Guau, sería un giro loco, ¿eh? Sí, sí, de hecho todas las fotos son de esta época. Bueno, pero estamos hablando de un país con unas diferencias económicas enormes. Entonces, el hecho de nacionalizar los pozos de petróleo, pues tenía cierto
Claro, tenía todo el sentido del mundo. Tenía sentido y tenía seguimiento por la población, ¿no? La fuente de la riqueza. Yo entiendo que las concesiones estas de petróleo que se empiezan a descubrir a finales del 19 y principalmente en las primeras décadas del 20, es un poco que llegaban los ingleses, principalmente, pegaban una patada en el suelo y descubrían petróleo, que era como se hacía en aquel entonces. Sí, básicamente. Y le decían al rey, te pago esto y me dejas sacar. Ese era el negocio. Sí, no. O sea, básicamente la concesión era a cambio. O sea, al principio sí que era un poco, yo te doy el permiso para extraer y me suda un poco lo que saques. Luego sí que ya eran acuerdos más de persona, que era como. Pero el problema de los acuerdos británicos, sobre todo con Irán, era que estaban en el. Creo que les daban el 15% de los beneficios cuando la mayoría de acuerdos ya estaban en el 50%. Y entonces Irán siempre reclamaba una renegociación de las concesiones y los británicos decían que se peinaran, que era una polla. Hasta que al final dijeron, sí, pues no te preocupes. Pues el 0%. Ahora. Efectivamente. Pero no, al final renegocian porque Mossadegh acaba en la puta cárcel. Y ya está. Y renegociaron. Vale. Entonces, ahora hay un periodo muy resumido desde que Mossadegh acaba en el trullo hasta la Revolución Islámica del 79, que es donde el Shah se vuelve fuerte de verdad. ¿Vale? Entonces, se dedica básicamente a represaliar a opositores, mantiene las elecciones, pero son un poco de broma. El tío básicamente se dedica a cultivar un culto hacia él mientras se pasa gran parte del tiempo fuera esquiando en Europa o comprando. ¿Vale? La demanda de petróleo en esta época crece. Claro, pero se reparte básicamente entre Estados Unidos y el Shah. ¿Vale? Entra muchísimo dinero en el país, se desarrolla la clase media y a la vez se crea una gran diferencia entre lo rural y lo urbano. ¿Vale? Y, evidentemente, todo esto crea una clase corrupta muy ligada al Shah, que es uno de los grandes problemas que tiene Irán. Que básicamente todos los consejeros del Shah son una peña corrupta que básicamente solo está para chupar del bote. ¿Vale? Son como el PSOE, ¿no? Sí, un poco Santos Cerdán iraní. Sí. Santos Cerdán. Santos Cerdán. Puf, no. Mal chiste. Sí, básicamente había. Lo de vuestras orejas. Había como una corte de chupoteros, básicamente, que se dedicaban a cobrar y ya está. Entonces, en este momento es la revolución blanca del Shah, ¿vale? Que son una serie de reformas para occidentalizar Irán. Básicamente a pura reforma agrícola, beneficios para las industrias y tal. Pero hay un problema. Que es que cuando tú intentas hacer un plan de modernización, pero no tiene ni lo más básico que es infraestructuras, lo único que consiguió fue un movimiento de población del campo a la ciudad. Gente del campo que era gente más conservadora, que fue gran parte de la base de la Revolución Islámica del 79. Básicamente. Entonces, toda la gente más conservadora que vivía en los pueblos, por culpa de esta movida, que ya no les caía bien, porque era como occidental, o sea, todo lo que sea occidental en Irán ya no caía relativamente bien en muchos sectores de la población, sobre todo en los más tradicionales. Entonces, toda esa gente la mueves a las ciudades y esa gente es la que luego se te revuelve. ¿Vale? Y aquí entra la figura del Ayatollah Khomeini. Sí. ¿Vale? Que el Ayatollah es pues una figura religiosa de prestigio. ¿Vale? Khomeini, sobre todo, se da a conocer por su oposición al Shah, precisamente por la Revolución Blanca. Se convierte en la voz de la esperanza desde el exilio, porque está exiliado en Francia, porque lo persiguen y tal, estuvo en París una temporada y no sé qué. ¿Vale? Sí, es divertido. Había un momento que por París se paseaba ese tío vestido de Ayatollah. Sí. Y se reunía con todos los intelectuales franceses. Con los intelectuales follaniños estos asquerosos, ¿no? Sí, que todo eso... Que la izquierda europea de aquellos años era pro-iraní a tope, claro, pero porque era un movimiento también como de base. Era una especie de socialismo. No, la Ayatollah no era ningún tipo de socialismo. No, pero era como lo veían ellos, no que fuera, porque nunca en ningún momento lo fue. Ellos lo veían. Pero estaban borrachos. Estaban borrachos de niños. Lo que sí que había era un movimiento, era un partido comunista que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, tiene un nombre concreto que ahora no me acuerdo. Sí que había un movimiento comunista fuerte que estaba un poco apoyado por la Unión Soviética y que sí que tenía como mucha base, aunque estaba duramente reprimido y perseguido. Sí. Pero sí que había tenido mucha importancia en muchas revoluciones anteriores constitucionalistas. ¿Vale? Pero Khomeini no era ni mucho menos. O sea, simplemente era como la alternativa al Shah. Luego se descubrió que era mejor. Bueno, pues yo qué sé. El país cambió. El país cambió, sí. O sea, cambió a mejor. Solo juzgará la historia, ¿no? Sí. También fueron las protestas universitarias en Teherán las que formaron parte de la caída del Shah y luego fueron reprimidos. Efectivamente, correcto. Fueron reprimidos duramente. Correcto. Entonces ya con la figura de Khomeini ya como líder de la oposición al Shah,
Hay un artículo en contra de él en el 78 que se convierte en una manifestación, básicamente, en contra del Shah, duramente reprimida. Este es el punto de inicio de la revolución iraní, en teoría. Durante todo ese año, que es 1978, se van sucediendo las manifestaciones y las revueltas en contra del Shah. En agosto se aplica la ley marcial, se la pasan por el forro de los cojones, sigue manifestándose, la escalada de tensión sigue para arriba. Y en septiembre llega el punto de inflexión, que es el Viernes Negro, que es una manifestación duramente reprimida que solo generó más huelgas y manifestaciones. Y cuando estas huelgas y manifestaciones empezaron a afectar al petróleo, el Shah dijo, hostia, cuidado, ¿vale? Y entonces el Shah dijo, no, convocamos elecciones. Pero la gente le dijo, no, ya no queremos elecciones, ahora queremos que te vayas, ¿vale? Entonces el ejército empieza a revolverse, las estructuras de poder están ya hechas una mierda y el Shah huye en enero del 79, ¿vale? Que es la típica de el Shah huyendo en aviones cargados de oro que no pueden ni despegar porque lleva mucho oro, bla, bla, bla. Básicamente se intentó llevar toda la pasta que pudo y se largó. Y vuelve Khomeini, ¿vale? Y es el momento en el que se pasa de una monarquía a la República Islámica, que es la que dura hasta el día de hoy, ¿vale? Entonces, hay un pequeño aparte aquí que es, en este momento es cuando empieza el conflicto entre Israel e Irán, ¿vale? Porque, básicamente, la República Islámica considera a Israel, como el pequeño Satán, porque el yo te maldigo roba territorio musulmán y además está apoyado por el gran Satán, que es Estados Unidos, ¿vale? Entonces, no lo reconoce como Estado, que es lo típico que lo llama el régimen sionista, Sí. pues no lo reconoce. Y en su política internacional está literalmente el choque con Israel. Básicamente, uno de sus objetivos internacionales es erosionar la posición de Israel, si no destruirlo. Depende de lo fuerte que se vean en ese momento, ¿vale? Y esto empieza aquí, ¿vale? Entonces, siguiente punto importante, la guerra Irán-Irak, ¿vale? Sí, porque... Que es lo que hemos hablado antes. Son 8 años de conflicto, 1.000.000 de muertos. ¿Por qué? Por disputas territoriales, acusaciones de Saddam Hussein de que Irán apoyaba a los kurdos. Dejad de mierda. Saddam Hussein estaba apoyado, era el contrapoder americano en la zona. Por supuesto. Y punto. Por supuesto. Y inmediatamente le revientan una guerra a Irán al lado, que acaba con 1.000.000 de muertos entre las dos. O sea, una guerra terrible. Sí, claro. Sí. Había más cosas también. Había ciertos piques también, sobre todo por lo del Juzestán y todo esto. Bueno, y porque hay una parte importante de la población iraquí que es chií. Sí, Y eso claro. sigue trayendo cola hoy en día aún en Irak. Sí. Entonces, bueno, a ver, básicamente el punto más o menos es que al final había como un enfrentamiento entre el Islam político de Khomeini y el panarabismo iraquí. Como dos modelos de gobierno que chocaban. Sí. Es un poco la justificación. Es que Estados Unidos estuviera allí no ayudó, desde luego. Y entendemos también que el Irán de Khomeini se acerca a la Unión Soviética, como... El Irán de Khomeini no se acerca a la Unión Soviética. De hecho, Khomeini No, Khomeini ya estaba muerto. Khamenei, Sí. que si no recuerdo mal, Khomeini se muere en el 89 o por ahí. Khamenei, cuando se disuelve la URSS, le manda una carta a Khrushchev diciéndole que lo del comunismo es una tontería, que se pasa al Islam. O sea, imagínate el nivel de acercamiento entre Irán y la Unión Soviética. Khrushchev, vete al Dagestán y entrénate. Sí, era un poco eso, ¿eh? O sea, era en la carta, no le decía eso literalmente, pero le decía como que debía estudiar los textos porque tal. Está bien, Porque pero era la verdadera revolución social. Suena de buen rollo. Sí, era de buen rollo. Estuvo feo también. Bueno, pero es que... Es como mandar una carta, es como te lo dije, ¿sabes? Entonces, no había acercamiento y menos porque recordemos que en el 79 hubo una tremenda invasión de Afganistán que no ayudó a que se generara simpatía hacia la Unión Soviética en el territorio o lo que sea. Entonces, lo de Irak. ¿La intervención de Estados Unidos tuvo cierto peso a la hora de esta guerra? Por supuesto. También es verdad que Estados Unidos estuvo apoyando a Irak y a Irán. A los dos. Entonces, ¿hasta qué punto tuvo peso? ¿Tuvo importancia? Sí, ¿fue el desencadenante? Hombre, a ver. Yo creo que no. Entonces, aquí hay una de las cosas que más me hacen gracia de la historia, que es el Irán-Contra. Que esto es una cosa increíble.
sea, porque al final Estados Unidos lo que estaba haciendo era financiar de manera oficial a Irak y de manera subrepticia a Irán, ¿vale? Vendiéndoles armas. Entonces montaron un tinglao a través de un general estadounidense que era Oliver North, que lo que hacían era venderle armas a Irán y con ese dinero financiar a los Contra, que eran las guerrillas que estaban contra la revolución sandinista en Nicaragua. En un ejercicio de movimiento global increíble para cargarse todos los conflictos que les interesaban en un momento. Entonces, claro, esto luego es cuando esto fue un escándalo que flipas. Y Oliver North quedó como una persona horrible dentro de Estados Unidos, de hecho. Entonces, yo tengo una pequeña reflexión que es: Estados Unidos se queja mucho de que lo llaman el Gran Satán, pero joder, ¿sabes? En plan, Irán tiene motivo de sobra para odiarlos a él y a todo Occidente en general. Entonces, ¿se pueden quejar? Pues sí, pero... Quizá gran no, pero mediano grande. No, porque el pequeño ya es Israel. Claro, pero... Claro, sí, es que... Sí, claro. Un tamaño de Satán tiene. Hombre, un porcentaje de satanidad hay bastante. Existe, sí. ¿Vale? Sí, pero bueno, ya estamos acabando. Estamos acabando ya. Los años 90 en Irán son los años de la posguerra, los de las mejoras de peticiones en la calidad de vida, la muerte de Khomeini y la llegada de Khamenei. La muerte de Khomeini, perdón, la llegada de Khamenei. También, un terremoto también, porque por si no tenían bastante, ¿sabes? Y la llegada de Khatami como presidente de Irán del 97 a 2005, ¿vale? Que esto está curioso porque Khatami en realidad era, dentro del sector reformista, era de los más reformistas y tenía una verdadera intención de acercar a Irán a Occidente, pero ¿qué pasa? Que con el 11 de septiembre Occidente no estaba muy por la labor de estrechar lazos con Irán. Porque recordemos que Irán fue automáticamente, pese a no tener nada que ver, fue automáticamente incluida en el eje del mal famoso de George Bush. Pese a que no tenía ningún tipo de... O sea... Bueno, la lista siempre se ha dicho que la hizo Benjamin Netanyahu. Claro, o sea, se la incluyó en el eje del mal sin tener ningún tipo de relación con Al-Qaeda, ni absolutamente nada. De hecho, no sé si después tuvieron verdaderas peleas con Al-Qaeda. No sé si el primer atentado a población chií o no sé qué era, fue de Al-Qaeda en Irán. Bueno, en fin, da igual, que le metieron ahí de gratis y ya está, ¿sabes? Y Khatami dijo, pues vale, pues mala suerte. Y ya está. Y ya llegamos a lo que a todos nos suena, que es Ahmadinejad. Nos suena por la hora chanante. Nos suena sobre todo por la hora chanante en España, por supuesto, pero también fue la cara de las relaciones más tensas entre Estados Unidos e Irán. Entre Israel y Irán y entre todo el mundo de Irán. Sí. Básicamente, porque Ahmadinejad es el que inicia el programa nuclear, ¿vale? El enriquecimiento de uranio, es cuando llegan las sanciones y toda esta movida, ¿vale? Sí, yo te diré, yo te puedo aquí contrastar. Te dejaré acabar. No, creo que te queda algo. No queda mucho. Básicamente que también en este momento cuando Irán empieza a estrechar lazos con Hamas y con Hezbollah y los hutíes. Sí, empieza a montarse el eje de resistencia. Correcto. Ya está. Bueno, no, yo lo que te diré es que tengo algún dato que contradice un poco. El programa nuclear iraní, de hecho, empieza con el Shah. Con el programa este famoso de Átomos por la Paz. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablábamos de que era petróleo por alimentos? Sí. Átomos por la Paz. Para la paz fue otra movida que los americanos hicieron por el mundo, que era pues montarte un pequeño reactor nuclear. Que bueno, que con tecnología estadounidense. Todo esto se queda parado con la revolución y toda esta movida, por supuesto, pero lo retoman entre los 80 y los 90 ya con ayuda rusa y China y con Pakistán. Pakistán es muy importante. Acordaos que hay dos potencias nucleares, una al lado de otra, que son Pakistán y la India. Pakistán y la India, ¿verdad? Y que en Pakistán lo que hicieron es que se montaron sus propias centrifugadoras. Y el tío que las diseñó se dedicó a venderlas por el mundo. Jefe, tío. Que es un personaje curioso, es un personaje como de programa. Bueno, pues... Entonces sí, pero sí que nos lleva a que la aceleración o el aceleramiento del programa nuclear sí que viene con Ahmadinejad, con el eje del mal y con todo exacto, eso. Sí, pues entonces vale. Ya estamos en el punto en el que hemos hablado antes. El desarrollo acelerado del programa nuclear como forma de disuasión, porque ya se estaban viendo venir que después de Irak y después de la invasión había que tener algo para parar a esa gente porque no se lo iban a pensar dos veces. Hacía falta disuasión. Deterrence. Efectivamente, la deterrence. Famosa deterrence. Y poco más, la verdad. Pues... Luego pasan más cosas, pero
como entiendo que sois todos de 30 y pico, ya las habéis vivido y no tengo por qué contarlas yo. Claro, Ya estabais allí. Ya estaba. No en Irán concretamente, a lo mejor, pero ya estabais, veíais la tele. Os interesa esto y veíais el telediario. Claro. Si no veíais el telediario con 12 años, no os interesa este programa. Es que es verdad que, el sector que escucha este diagrama programa... el diagrama de 20 lo está diciendo, tío. La Esto gente que empezó escucha, pronto. La gente que escucha este programa es gente que con 12 años estaba viendo un telediario, Canal 24 horas. Sí, estaba preocupado, preguntándose cosas, se preguntaba cosas. Básicamente. Mm. Vale, pues ya estaría. Entonces, sí, ¿algún tema más sobre el programa nuclear iraní? Pues esto que te he dicho. Los iraníes empiezan un pelo antes de Ahmadinejad, ya empiezan con programas secretos de enriquecimiento, es decir, montar sus pequeñas centrifugadoras. Y claro, cuando se entera la Agencia Internacional de la Energía Atómica, pues empiezan a ver los problemas y las sanciones, que es todo lo que ha habido estos últimos 15 años, es todo este discurso. Como os he indicado antes, en el 2015, Barack Obama, quizá la peor persona del mundo. según la mitad de Estados Unidos, quizá el diablo. Si tiene el Nobel de la Paz. El Nobel de la Paz. Y es buen rollo, tío. Es buen rollo, ¿no? Y... A lo mejor ordenó algunos bombardeos. Como cualquier presidente norteamericano. Sí, en verdad, sí. No vamos a jugar la obra de Barack Obama porque todos sabemos que forma parte de los buenos. Claro, además se llamaba Hossein, claro. De segundo nombre. Era bueno, era demócrata y en su programa ponía Hope, ¿sabes? Era bueno. Me gusta porque lo estás repitiendo muchas veces y parece que te estás intentando convencer tú. ¿Sabes? A mí me prometieron que era bueno. No, sí era bueno. Era bueno. De verdad que era bueno, hazme caso. Bueno, en 2015 firman el JCPOA, que es el Joint no sé qué, no sé cuánto Atomic, ¿vale? Sí, correcto. Que lo firman Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China, Rusia y Alemania, que es un poco quien parte el bacalao en el mundo. ¿Eso no es básicamente el G5 más Alemania? Sí, eso es. Vamos. Cuando Rusia aún estaba en los G, que lo echaron luego cuando se pasó. Fueron malos. Fueron malos. Cuando se pasó. Sí, porque ya sabemos que los rusos son los malos. Por supuesto. Y los americanos los buenos. Sí, ¿no? Este programa siempre ha hablado de esto. Eso en Amanecer... Las cosas son claras así. En Amanecer Rojo va así. Sí. Son los rusos... No, es que ni siquiera son rusos, son con cubanos. Que invaden un pueblo de Estados Unidos. Bueno, en fin, da igual. En 2015 se firma la movida esa. Total, limitan el enriquecimiento de uranio al 3,67%. Reducen las reservas de uranio enriquecido y permiten inspecciones de la AIEA, Agencia Internacional de Energía Atómica. ¿Vale? Es verdad que siempre había follón con esto, porque como que a veces no dejaban entrar a los... Claro, porque formaba parte de la presión. A cambio se levantan sanciones económicas. Entonces yo os quiero explicar cómo hacer una bomba nuclear. Vale, ¿puedo apartarme un poco para que en el plano te quedes tú solo por si sí, acaso? Por si... Vale. Bueno, tú sabes que aquí puede caer una bomba, porque digan, no, es un científico nuclear. Y ya directamente ¡pum! De repente alguien está traqueando esto que no está ni subido aún, pero ya lo están escuchando y ya está diciendo, ¿qué? Yo te digo que, mira, hay veces en que uno no sabe cómo acabar un podcast, ¿no? Empieza un programa y dice, hostia, llevamos ya unos años grabando, ¿cómo decimos que acabamos de hacer esto? Pero qué mejor manera que te lo acaben. Con un misil. Con un misil. De repente, todas esas visitas que no entraron en vida, entran en... Como el vídeo este de la tele iraní, que le pegaron un bombazo en directo. Igual, claro. Tu fama llegó al final. Sí, pero yo creo que no, yo no voy a... Yo si pegan un bombazo no voy a actuar con la misma calma que la presentadora iraní, que se levanta un poco medio pitch y se va. Yo la verdad que me voy a poner más nervioso. Pido disculpas. Yo te lo digo que quizá... A lo mejor valoro más la relevancia que mi vida. Y a lo mejor ese bombazo yo lo veo cayendo, ¿no? En mi último segundo miro arriba y dije, lo he conseguido. Ya, pero ¿quién va a subir esto? Este no se sube, pero dirán, ¿qué cojones estarían grabando? Y se empezará a especular ese programa de cómo... Alguien encontrará la tarjeta SD, ¿no? ¿Tendrán acceso los Patreons a ese programa de cómo? ¿Se pueden dar un trozo? Sí, repartiendo trozos como reliquias. Hostia, que repartan reliquias nuestras, ¿no? Bueno, hombre, yo como fan, el dedo de C. Rubio, ¿no? Yo como fan, la verdad que me gustaría que eso te dejan reliquias mías y me pegan un bombazo. Joder. Estaría guay. Las gafas. Las gafas, sí.
Gafas rotas así, un poco. Sí, es. Como las de Allende, ¿no? Eso mismo, claro. Eso era Ay, son buenos símbolos de antes, ¿no? Como símbolo ahora. de antes, No ¿no? como De ahora. repente, claro, el cuadro del El cuadro Mariscal de Tito. Tito y de Dolly una Parton. Una subasta y todo el dinero irá pues, para ayudar al pueblo palestino. Para construir más bombas. Ah, no, perdón. Claro. Para lo otro, para destruir. Sí, no, sí. Bueno, no sé. No sé, un Para los poco buenos. así. Para los buenos. Hay que ponerse ya en esta situación. Sí, no, va a ir para los buenos. Sí. El dinero, eso seguro. Vale, pues Y no nada. para los malos. Ahora procede a convertir este capítulo en totalmente ilegal. Vale, bueno, pues ¿cómo hacer una bomba nuclear? Hay que entender que un explosivo nuclear consiste en una... O sea, una ojiva nuclear no deja de ser una bomba dentro de otra bomba. Entonces, ¿de qué se trata? Tú tienes combustible nuclear, que normalmente es uranio 235, que es un isótopo, Que es el bueno, ¿no? que es el bueno. Es como el arroz de Valencia, que es el bueno para paella, bueno, ¿no? Esto vale. es el uranio bueno. Entonces, este es bueno porque es un isótopo que cuando fisiona, es decir, que si tú le disparas un neutrón, cuando fisiona, se rompen dos y suelta 2 o 3 neutrones más. Por lo tanto, es capaz de generar una reacción en cadena. Eso es lo que lo hace tan maravilloso. Vale. Entonces, de lo que se trata en una bomba nuclear es intentar que en el poco tiempo en que todo eso se calienta mucho, tú tengas la mayor reacción en cadena posible. Para eso, lo que haces es montas una bomba alrededor de 2 piezas de que por sí solas no reaccionan de uranio 235 para acercarlas, luego añadir presión a muerte y tal, pira de neutrones que no salgan de ahí hasta que aquello revienta y, bueno, Hiroshima. Vale. Ya está, así de sencillo. Hacer una bomba es fácil. Y entonces toda la mierda de Oppenheimer. A ver, la mierda de Oppenheimer, o sea, el concepto... Entonces, ¿por qué tanto rollo? El concepto es fácil. De hecho, las primeras bombas nucleares son unas que se llaman por... como por sistema, en inglés como GAN. ¿Por qué? Porque básicamente, como la montaron, ahora mismo es como una esfera dentro de otra esfera, una cosa más pija, ¿vale? Para esto que te he dicho, para intentar mantener la reacción el máximo tiempo posible pasando. Pero al principio eran como una masa de uranio aquí, otra aquí. O sea, una en mi mano derecha, para quien está escuchándolo, otra en mi mano izquierda, y soltar una carga para que choquen en medio. Ya está. Ese es el concepto de la bomba. Lo jodido es enriquecer uranio. Ah, vale. ¿Vale? Lo complicado Tener es conseguir... suficiente masa de uranio es como el o Minecraft. de plutonio. Es como el Minecraft. ¿Vale? Lo difícil es conseguir los materiales, no craftearlo, ¿no? Eso es. Entiendo. Entonces, me lo explicas así. ya te he dicho. Te he hablado del uranio 235, si no tienes el plutonio 239. El plutonio se obtiene a partir de reacciones del uranio 238, que es el que se encuentra en la naturaleza. A veces te puede evolucionar a una especie llamada plutonio 239. Como hay neutrones por ahí, de repente te crece el núcleo y dicen, venga, va, ahora soy plutonio. A explotar. A explotar. ¡Ule! ¿Vale? Entonces eso puede aparecer incluso en reactores comerciales de energía nuclear. Como ya habréis oído en la tele, tú para un reactor comercial necesitas una pureza como del 3% o así de tu combustible nuclear. En el caso de las bombas nucleares necesitas el 90%. ¿Y el 90% qué quiere decir? Que de toda tu masa de uranio, el 90% sea uranio 235 y el 10% sea uranio 238. Pero en la naturaleza, el uranio se encuentra más o menos en un 99,70 y no sé cuánto por ciento en uranio 238 y el resto uranio 235. Vale, entonces tengo una pregunta. Sí. Ahora mismo. Si para que funcione la central necesitas un 3% de enriquecimiento, ¿enriquecerlo más hace que sea más eficiente la central, la generación de energía? No creo. Vale, entonces Irán quiere hacer bombas. Pero esto me lo explicó... mira, os voy a poner... esto... Ya está. No, yo recuerdo mi profe... Yo di energía nuclear en la carrera en industriales y el profe me dijo muy sencillo. Nos dijo, claro que sí. Dice, solo tienes que contar el número de centrifugadoras y sabes si quien está enriqueciendo uranio es para uso civil o uso militar. No hay más. Vale. No hay nada más. ¿Por qué? Os voy a explicar cómo se enriquece uranio. El uranio, ya os he dicho, tú lo que tienes que hacer es aumentar la concentración del uranio 235. El uranio 235 tiene una masa un poco más pequeña que el 238, pero ligeramente más pequeña. Entonces,
¿Cómo la puedes separar? El método más empleado es la centrifugación de UF6, es decir, de hexafluoruro de uranio. Que me hace mucha gracia porque si lo buscas en la Wikipedia, dice el hexafluoruro de uranio, el gas más pesado del mundo. Y el símbolo es UF. Y a mí me dio risa una U ayer. y con F Sí, por fuera. como es muy pesado. O sea, yo creo que es el gas que se genera cuando alguien te pone la oreja al vapor. Wow. Wow. Vale. La carrera de cómico de C. Rubio. No, yo la verdad que no estoy aquí para juzgar chistes. Claro, tú no juzgues. Bueno, entonces se mete en una especie de lavadora llamada centrifugadora y se la somete a un proceso de centrifugación a unas velocidades bestiales, a 90.000 revoluciones por minuto. Entonces, este es el equipo complicado de conseguir. Cuando tú centrifugas, ya sabéis, lo que pesa más va un poco más lejos que lo que pesa menos. Entonces lo que tienen son unas centrifugadoras en serie que, si os imagináis la centrifugadora, en el centro queda el uranio 238, entonces lo absorben de alguna manera y lo llevan a otra centrifugadora. Y así, poco a poco, van concentrando más ese uranio 235. Esto es en serie y en paralelo, y por eso te decía que si tú cuentas el número de series y paralelos de una instalación de enriquecimiento de uranio, puedes saber si se está enriqueciendo o no. Claro, y si cuentas las horas, es que es matemática pura. Entiendo que necesitas más pasos para... Claro, más veces el mismo circuito. Ese es el secreto. Entonces lo curioso es eso, que las centrifugadoras es tecnología que vino de Pakistán, del señor que hizo las suyas para el programa pakistaní y dijo, bueno... Luego dijo, ¿queréis unas cuantas, chavales? 10.000 millones. Y otra parte de la tecnología es norcoreana. Pero lo importante es que Irán, al ser un país tan grande y tan montañoso, es que tiene reservas de uranio. Entonces tiene el acceso a su propia explotación de uranio. ¿Los montes Zagros? No sé. No, yo creo que es más en la costa. Y los Zagros están metidos para adentro. Yo qué sé. Es igual. Total, que pueden hacer su propio yellow cake. Esta palabra tan bonita que es el óxido de uranio. Al final, una vez tú tienes ese uranio ultraconcentrado, lo que se hace es crear uranio metálico a fin de montar estas esferas de las que os he hablado y usarlo como material visible. Punto pelota. Así se hace una bomba nuclear. Vale. ¿La hace cualquiera en su casa? Pues si tienes acceso a uranio de gran pureza, si tienes acceso a una centrifugadora loca, y si no te la piratean. Porque hay una cosa muy curiosa, que es que en el año 2010 hubo un pirateo de las centrifugadoras. El programa nuclear iraní se destruyó con un virus informático. De hecho, ¿no fueron los rusos? Nunca se supo quién fue. Pero parece que fueron más bien el pequeño y el gran Satán. Pero oye, yo no estoy en nada. En posición de afirmar esto con total seguridad. Sí, es verdad. Me estaba confundiendo yo con otro ataque. Es cierto. Pues sí. Pero ¿cómo se rompieron? ¿Se rompieron como una lavadora? ¿De centrifugarse salió el eje o algo? Exactamente, se rompieron como una lavadora. Lo que se hizo, se piratearon los sistemas SCADA, que son los que controlan los PLCs, que son los programadores lógicos, los controladores de programación lógica, ¿vale? Que son los ordenadores industriales que tienen ese tipo de máquinas, para provocar una pequeña vibración o algo así. Son sistemas que funcionan a tal velocidad que incluso usan cojinetes magnéticos, o sea, y se hacen girar en el vacío. Entonces, con cualquier cambio que aplicaron ahí, pues las reventaron todas. Y parece ser que para acceder se llegó con algún tipo de pendrive o algo así. O sea, fue una infiltración heavy en el sistema nuclear. Le metieron un pinchazo y reventaron el sistema de enriquecimiento iraní. Qué guapo. Parece ser que hoy en día, después de la experiencia... no entra un pendrive más, ¿no? Sí, además de que no entra un pendrive más, ahora tienen buena parte de los sistemas de enriquecimiento están bajo una montaña muy gorda. Sí, esto es lo que hablábamos antes, que una de las posibles entradas de Estados Unidos ya definitiva en esta movida es que cedan una bomba de estas gordas que tienen ellos para poder reventar las centrales nucleares que están soterradas. Y esa podría ser una de las implicaciones previsibles de Estados Unidos, más allá de la implicación de mandar armas a Israel, que ya lo está haciendo. Sí, es lo mismo. Por eso necesitan a Estados Unidos. Entonces,
¿Reventarán eso? No lo sé. Está complicado, Ya lo veremos. la verdad. Ya lo veremos. Bueno, pues... Mm, ¿Te queda algún tipo de información más que sea constitutivo de delito tienes? No, y no creo. Lo que he explicado lo podéis encontrar en YouTube. O sea, yo estoy muy tranquilo. Yo estaba ayer viendo un programa, cómo hacer una bomba nuclear, con unas clases en una universidad americana. Esto no será como el youtuber aquel que lo entrullaron también por explicar algo así, que fue de no hace mucho. No, porque el mundo es un poco al revés. Si yo hablara de cómo hacer un cóctel molotov, me buscaría un problema. O si dijera que quiero matar a un guardia civil, como hizo este rapero que sigue en la cárcel. Ah, Este que rapeaba mal. No, ya dijimos, no. Pablo Hasél. Pablo Hasél. Ya dijimos que la cuestión no era si rapeaba bien o mal. Vale. Pero siempre es importante cuando se hable de Pablo Hasél en este programa, como se ha hecho históricamente, señalar que no era muy buen rapero. Yo estuve el otro día en un contexto en el que se dijo que cierta persona había estudiado en una Icastola y no le habían enseñado a hacer cócteles Molotov. O sea, esa persona decidió que eso era... Un comentario jocoso, ¿no? No, ni siquiera era de forma jocosa. Era en plan, no, joder, es que yo fui y ni eso me enseñaron. Ah, que es que vio que con el tema de los proyectos y el Montessori y tal se ha ido a la mierda las Icastolas. Es como ¿no? que se quejaba de poca educación a Berchale, en claro. ese sentido. Que hubiera hecho el crédito de síntesis de tiro en la nuca. Claro. Sí, ¿no? Entonces... Las colonias en San Jean de Luz. San Juan de Luz. Eso es lo que... Negociar con el PSOE, Sí, ¿no? En fin. Ya para cerrar. Se nos ha acusado de ser partidarios en este conflicto. Lo hemos dicho antes. Sí. Pero no es verdad. Y por eso hemos traído una serie de personas que están atrapadas en Israel, de las que estamos muy preocupadas por su seguridad. Por favor. Para que veáis que también estamos con esa gente. Pray for Israel. Sí. Esto me lo ha dicho Dipsic antes. Que hasta le he preguntado. O sea, me ha dejado tan rayado que le he preguntado en plan, ¿ese hashtag por qué? Y dice, no, porque en los ataques... Claro, vale. Pero no es político. Y, vale. Vale. Que, joder, la movida esta de que tengan personalidad de repente. Claro, oye, no te puedes fiar ni de los chinos. Rebaja la personalidad. Es que es increíble, ni de los chinos te puedes fiar. Total. Gente que se ha visto atrapada, sobre todo en Tel Aviv, debido a estos bombardeos. ¿Vale? Se está hablando, por ejemplo, de Quentin Tarantino. Sí. Esto es una noticia que surgió en Twitter, contrastada, por supuesto que no. Pero parece que Quentin Tarantino se casó con una israelí. Se casó con una israelí, se mudó allí con su mujer y ahora está viviendo el Unchained. Sí. De Real Unchained lo está viviendo ahora. ¿Vale? ¿Quién más? Caitlyn Jenner. ¿Vale? Caitlyn Jenner iba invitada al Orgullo de Tel Aviv y se quedó atrapada por lo menos un rato, porque luego se fue. Es como que cayeron 4 misiles, llamó a su hija y le dijo, oye, que estoy bien. No rayarse, gente. Y acabó fuera. El Orgullo de Tel Aviv es como... El Orgullo de Tel Aviv, ¿eh? La máquina de blanqueamiento definitiva. Ya. En fin. O sea, últimamente el Orgullo ha ido cayendo ha ido perdiendo lustre estos últimos años. El de Tel Aviv debe ser como... No sé, básicamente al final es un desfile militar, pero con gente sin camiseta. Debe ser como igual que el de Trump de esta semana. O sea, no, es que el Orgullo de Tel Aviv patrocinado por Palantir, por la UFC. No, lo que sí que he visto es que hay... porque ya me ha dado curiosidad en plan de qué famosos se habrán prestado a esto. Nadie, solo Caitlyn Jenner y el resto israelíes, por supuesto. Sí. Pero entonces me mira un poco el programa y el programa era Caitlyn Jenner daba un discurso no sé qué y en algún momento entre las carrozas había una de soldados israelíes del colectivo. Claro. Que es como, wow. Básicamente un desfile militar encubierto. Sí. En fin. ¿Quién más está atrapado en Israel? Personas por las que claramente estamos muy preocupados. Axel Wanish. ¿Vale? Axel Wanish, para el que no lo conozca, es el embajador argentino en Israel. ¿Vale? Mundialmente conocido por ser el responsable de que Javier Milei se convirtiera al judaísmo. ¿Vale? Se ve que este tío... O sea, es que esto es loco. Se ve que este tío le dijo a Milei que se presentara a las elecciones porque la Cábala, que es esta cosa mística o judía extraña, decía que iba a liderar un movimiento liberador en Argentina. ¿Vale? Y lo peor de todo es que el tonto de los cojones de Milei se lo creyó. Y ahora
Tenemos un movimiento de liberación de Argentina. Y a ver, ahora en cierta manera. estamos viviendo el movimiento de liberación de Argentina, te libera de la vida. ¿Vale? Y por último, esto es una cosa que a título personal me afecta mucho. Estoy muy preocupado por esta persona. Es Javier Negre. Javier Negre. Gallina de piel. Javier Negre, que había ido a Israel a lamerle el culo a Milei, que estuvo hace una semana recogiendo un premio, se ha quedado atrapado allí porque es retrasado. ¿Vale? Entonces, ahora es una bestia del contenido. Ahora se está dedicando a pasearse por toda la ciudad grabando ruinas, hablando con gente que dice que hay que matar a todos los iraníes y filtrando información de seguridad israelí, porque es un poco su puta movida. Y diciendo que él te va a enseñar lo que no quieren que veas en la tele. Pese a estar todo el puto día en la tele. En fin, da igual. Y ha tenido como... Hay un momento como muy deslumbrante que es... Está como muy integrado, está como chupando búnker de peña. En plan, como se acopla gente para que le dejen meterse en el búnker. En plan, no, estoy con esta familia de mexicanos. No sé qué, ¿sabes? En plan... Ridículo. Ridiculísimo. Mientras, a la vez, le está mandando correos al gobierno socialcomunista bolivariano de España para que lo saque de allí rápido. Que me parece una cosa increíble. O sea, yo entiendo que como país tu obligación es sacar a todos tus ciudadanos en zonas de conflicto. Pero si tardan un poco más de lo normal... Uff. O sea, 4 años más de perro, le prometo yo. ¿Sabes? En plan, si tardan un poco más en sacarlo... Yo otro no. Un voto al PSOE, increíble, y me da igual que roben lo que quieran. Vía libre de robar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Solo con un mail de la embajada diciéndole, uy, es que el último avión está lleno, te vas a tener que esperar una semana más. En la declaración de la renta, tú pintando un cuadrado, pa' putas. Exacto. Pa' putas del PSOE. Ábalos, pa' ti. Pa' ti. No, pero ese Bastes mail... con el dandy de Barcelona. Pero ese mail de... Ya lo siento, señor Negre. García Negre, señor. Señor García Negre. Sentimos mucho, pero el avión está lleno. Vas a tener que esperarte una semana más. A ver si te puedes acoplar con algún... A ver si te aguanta alguien que tenga búnker para que te meta ahí. Mientras tú estás diciendo que se oculta la verdad. No es como que no dejen entrar a los periodistas en la mayoría de la franja, por ejemplo. O que estén hostigados en Tel Aviv. No, es que no lo cuentan porque no quieren. En fin. Todo este rollo. Entonces, además es increíble porque se ve un deterioro físico. Él lleva 5 días o 3 y cada vez está más despeinado y más demacrado. Es increíble. Es curioso, ¿no? Porque la gente sale siempre como arregladilla en la franja de Gaza con las ganas de seguir viviendo, ¿no? No, él no. Él se ha entregado a la de Siria. ¿Qué de Siria, por favor? Qué fachas más de poca monta, es tío. Como que Peines, ha visto la barbarie y ya ha perdido la gana de Ya. vivir. Ha perdido la ilusión. Y ahora es cada vez más ojeroso. A mí me gusta pensar dónde se está duchando esta persona, por ejemplo. Porque yo no creo que esa gente le deje el búnker para ducharse, ¿sabes? Qué fuerte. En fin. Bueno, yo solo quería acabar con un comentario. No hemos hablado del programa nuclear israelí, perdonad. Pero existe. Ah, no, sí, claro, por Tiene supuesto. una historia muy divertida que es totalmente secreto. Que Israel nunca firmó el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares y que se lo robó de los Estados Unidos de una manera muy torticera. Ah, sí, claro, por supuesto, pero esto estaba más claro que el agua. Pero bueno. Claro, o sea... Está claro quiénes son los buenos y quiénes son los malos, así Claro, que o sea, ¿qué vamos a decir nosotros? La potencia nuclear, solo puede haber una potencia nuclear. Ya está. En fin. Yo creo que... Ya podemos ir cerrando, Ya ¿no? podemos ir cerrando. Como siempre, esperemos que este contenido tendencioso os haya caído totalmente en gracia. rápido. Y totalmente rápido os haya caído en gracia. Como siempre, para nosotros ha sido un placer prepararlo. Esperamos que la semana que viene no haya nada que haga que tengamos que grabar corriendo, porque tenemos un programa guapísimo ya para cerrar este trabajo e irnos a tomar por el culo, que es donde queremos ir. Esperamos volver, pero depende un poco de la situación geopolítica. Quizás no volvemos porque estamos todos muertos. Claro. Claro. Es bastante posible. Y entonces esto quedará pues como un mensaje de paz para el mundo. De paz para el mundo. Y yo qué sé, cuando nos encuentre una civilización extraterrestre y nos analice y diga, mira, estos ya lo advertían. Y ya está. Que no, porque normalmente, o sea, si nos encuentra una civilización extraterrestre, pues tendrán que tragarse un montón de programas de la pijera kinky y tal, cosas con mucha más relevancia, ¿no?
Que si la Hombre, vida moderna, mínimo la revuelta, antes, claro. antes de esto, un llegar a deforme nosotros, semanal tienen que ver. Claro, antes que lleguen a nosotros. La de podcast de Jordi Wild que tienen que escuchar Buah, esos extraterrestres. Madre mía. La de Antes chapas de- de Ciro López, ¿qué tiene que ver? Claro. Y dándose la vuelta, o sea, y diciendo, no. Sí, No, no. sí, nada. Bueno, esto Nada. queda aquí, ya sabéis. Dinero a patreon.com/como podcast. Likes en todo sitio que veáis, comentarios donde queráis. Besos para vosotros. Os queremos. Hasta luego. Michael, Jaco, 不再是小孩。Michael, Jaco, 不再是小孩。